Y vamos a presentar pues un poco las diferentes líneas de ópticas de ZO y acompañadas con las Komodo, la serie de Komodo de Red. Sergio ha trabajado durante muchos años con Red y últimamente con las de ZO, o sea que va a hacer buena cuenta de sus virtudes y de sus virtudes. Bueno, os dejo con él. En teoría empezaba y media, pero vamos viendo con la afluencia, lo puntuales que sois, o sea que vamos a empezar un poquito antes y luego si va entrando gente, pues poco a poco les vamos colocando, ¿vale? Gracias por venir y os dejo con Sergio. Muchas gracias. Gracias a Visual por invitarnos otra vez aquí a presentar nuestras cámaras, nuestras ópticas, nuestras herramientas al final, ¿no? Es lo que quiero un poco presentar, ¿no? Gracias también a Catch Cámara, que nos permite estar aquí. Gracias, Isabel. Aquí. Gracias, Sergio. No, ven aquí. ¿Quieres venir? No, bueno, yo soy Catch Cámara, que somos los dueños de la cámara y de las lentes. Llevamos desde España y de ZO. Somos muy amigos de Sergio. Pues eso hace falta. Como teníamos previsto empezar a las 5:30, pero es que es la verdad que da un poco de pena, ¿no? Son las 5:15, 5:20, así podemos ir hablando. Si viniera alguien, pues ya le retomaríamos lo que fuera y siempre nos da más pie a poder luego ir contando alguna cosita más. Si por ahí detrás no se me oye, como no sé si hay... Me han puesto micro, pero creo que no hay altavoz. ¿Se me oye bien? Vale, simplemente decírmelo, ¿vale? Porque yo empezaré a tender a lo mejor a hablar un poquito más bajo, y así lo hacemos, ¿vale? Y la propuesta es esa, tenemos una propuesta clara, que es la de ver estas herramientas. Yo siempre digo que son herramientas, no son con las únicas lentes que ruedo, de hecho son unas lentes muy puntuales con las que ruedo, pero que hago proyectos. Os voy a presentar aquí una serie de vídeos comerciales que he hecho con ellas y también unas imágenes que, por ejemplo, ayer me subí a hacer a la sierra aprovechando el día tan magnífico que hacía y la situación en la que había. Y entonces podéis ver un poquito las virtudes que tienen estas ópticas. Y otra cosa es la cámara. Yo generalmente sí que ruedo siempre con Red, ¿vale? Me siento cómodo, es una herramienta. Yo es lo que os voy a transmitir. No quiere decir que yo sea un comercial que vende cámaras, no. Yo soy un director de fotografía que trabaja con esta herramienta. Os voy a contar lo que es mi perspectiva personal y cómo yo las utilizo, que a lo mejor en punto común podéis encontraros vosotros cómodos o no, ¿vale? Desde luego es una herramienta completa, es una herramienta que dispone de todos los elementos necesarios para hacer una obra audiovisual de primera categoría, ¿vale? Empezaremos con la Komodo, que es una cámara un poquito más sencilla, y luego hablaremos de la Komodo X. Ya sabéis que en la familia de Red hay muchos tipos de cámaras, unas que están más dedicadas a una faceta un poquito más social, o un poquito un perfil más industrial, ¿vale? Y luego hay una faceta un poco más dedicada a lo que es la cinematografía y lo que va a ser un poco la gama más alta de producciones, tanto de publicidad como de documental. Yo os pondré un poquito una mezcla de todo, ¿vale? Porque no siempre utilizo Komodo, de hecho es una cámara que uso puntualmente, pero os he traído un par de piezas o tres que he usado con Komodo, muy interesantes, que creo que os van a gustar. Rodado siempre en un clima un tanto extremo, a mí me suelen llamar por ir a sitios un poquito más complicados, entonces os pondré una pieza rodada o parte de una pieza rodada en Islandia, que la rodamos entre 20 y 30 grados bajo cero, lo cual eso es muy bueno para la cerveza, pero no tan bueno para las cámaras o para nosotros. Y luego una que rodé en Costa Rica, que también la humedad era muy alta y rodamos mucho macro y culebras y anfibios y cosas que tampoco ayudan muchísimo las condiciones y sin embargo las cámaras, como siempre, se portaron bastante bien, con lo cual yo creo que son buenos ejemplos. Sí que de lentes os he traído pues, un catálogo de producciones que he hecho con las lentes de DZO, de diferentes tipos, tanto 9-16 como 16-novenos, como con las anamórficas pero cacheadas a 16-novenos, un poquito para que veáis producción real que he hecho con ellas, lo cual yo creo que siempre os acerca más porque la veis a lo mejor en piezas que incluso están en publicidad, en campañas nacionales o en campañas por internet, y así pues bueno, también podéis ver que es una herramienta útil. Yo creo que ese es el objetivo final de todo esto, ver las posibilidades que tienen estas herramientas para que las apliquéis vosotros, ¿vale? Que sepáis que existen ahí unas ópticas con unas características y que las podéis utilizar en vuestro beneficio. También la cámara, vamos a
contar los puntos fuertes de las cámaras, especialmente de la nueva Komodo X, que es una cámara muy interesante, pero sin embargo las piezas que os voy a poner son de la Komodo, es decir, que al final producir es producir y cualquier herramienta es buena siempre y cuando lo que vayas a grabar tenga unas características interesantes para el espectador. Eso es obvio, ¿vale? También voy a poner cosas de ahora, sí, hay de todo un poquito. He cogido todo, más que nada porque me parecía interesante también que vierais alguna foto de making of, o incluso algún making of, operación de cámara, ¿vale? También un poquito de operación de cámara, porque lo bueno que tienen estas cámaras, las Komodo, es que son muy compactas y que tienen unos elementos que os van a servir muy bien para poder trabajar allá donde vayáis. Son pequeñas, gastan poca batería y están muy optimizadas, pero todos los highlights de las cámaras los vamos a desarrollar. Yo creo que tenemos luego al final como un apartado así como de preguntas, pero si en algún momento quisierais hacer alguna pregunta puntual o algo pues que vaya a colación con lo que estamos narrando, pues no dudéis en decirlo y así lo hacemos. También me gustaría hacer algunas pequeñas prácticas aquí, he traído un ventilador, un poco de agua, creo que tenemos algún elemento más aquí delante, así hacemos algunas pequeñas prácticas y lo podéis ver vosotros también y lo veis empíricamente. Y luego también algunas de las que he grabado por allí, ¿vale? Bueno, ya sabéis que DZO es una marca bastante nueva. Nos estamos acostumbrados a trabajar con cámaras, o sea, con ópticas que su nombre superan con creces nuestra propiedad. Entonces, entrar con nuevos lentes que son nuevas o jóvenes, ¿vale? Como marca, siempre es algo sorprendente. Eso pasa y, bueno, como directores de fotografía sí que tendemos siempre a buscar algo que sea un referente nuestro, ¿vale? Referente tradicional, Zeiss, Ingenieur, Cooke, Leitz, ¿vale? Entonces han ido introduciendo en los últimos años nuevos actores en este segmento de la cinematografía o del broadcast, ¿vale? Con ópticas muy interesantes y que además van ofreciendo cada vez un abanico más amplio de posibilidades. Entraron con un perfil más bajo, con un perfil a lo mejor más industrial, ¿vale? Con ópticas muy baratas para entrar en el mercado y con características muy neutras. Pero poco a poco se han ido especializando y han ido mostrando cada vez ópticas y sistemas ópticos más interesantes, ¿vale? Cada vez vas encontrando un abanico de posibilidades más amplias para que el director de fotografía pueda acometer su trabajo con lo más polivalente posible, ¿vale? ¿Se oye ya bien por ahí? ¿O subo un poquito más? ¿Bien? Más o menos. El tema es el siguiente. Estas ópticas que os vamos a presentar salieron o entraron en un mercado donde ya estaba copado por unas ópticas que tenían un arraigo muy fuerte entre los directores de fotografía. Es muy difícil convencer a directores de fotografía que están acostumbrados a utilizar unas ópticas en su trayectoria con algo nuevo y con algo completamente desconocido. Eso es obvio, ¿vale? Eso pasa, pero no solamente en las ópticas, pasa en las cámaras, incluso pasa bastante en las luces. El mercado se ha movido mucho en los últimos años. Yo diría que los últimos 5 o 10 años ha sido un mercado muy cambiante. Ni os cuento lo que ha sucedido con las luces. Ahora mismo aquí estamos usando todo este tipo de luces que son LEDs y el paradigma o el panorama del alquiler de luces ha cambiado radicalmente. Y además ha sido de forma meteórica. En 4 o 5 años hemos cambiado completamente la manera de iluminar y los aparatos para iluminar. Las cámaras también. Tradicionalmente había unos actores conocidísimos en el mercado de cámaras, hasta que de repente en el año 2006 llegó un señor y dijo, no, estáis todos con el HD, pero yo voy a sacar una cosa que se llama 4K. ¿Para qué queremos el 4K si el HD ya es suficiente? Pues no, señores. No solo no era suficiente, sino que 4K se ha quedado corto. Y ahora ya estamos trabajando en 6K, como son estas cámaras, que tienen una serie de beneficios plausibles para todos los directores de fotografía, porque es una herramienta que nos permite trabajar mucho más polivalentemente en muchos proyectos, ¿vale? Cuanto más resolución, luego siempre podemos recortar sobre el fotograma, podemos estabilizar sobre el fotograma y sobre todo una cosa muy importante, si partimos de una cantidad de fotogramas por segundo, si bajamos esa resolución desde los 6K hasta los 4K, que llamaríamos un estándar actual, podemos aumentar la cantidad de fotogramas por segundo.
Aumentar la cantidad de fotogramas por segundo no quiere decir que todo lo que vayamos a rodar tiene que estar obligatoriamente a 200 fotogramas por segundo, pero sí que nos permite en muchos documentales hacer imágenes en las que nosotros podemos trabajar de una manera más creativa, ¿vale? Puede ser que tengas que hacer documentales de naturaleza y quieras capturar el movimiento de los pájaros o el movimiento de los animales, o vayas a rodar imágenes de personajes y quieras capturar momentos a lo mejor más épicos o más heroicos y los quieras utilizar, o simplemente que quieras fijar esa imagen lo mejor posible. Entonces tienes una herramienta que donde las CAS y donde la resolución tiene una importancia, y además es una importancia narrativa, ¿vale? Ya no es una cuestión técnica, es una cuestión artística que tú aplicas a tu pieza, ¿vale? Entonces, en aquel 2008 entró una nueva empresa que es Red, y Red se dedica a hacer cámaras. Ha evolucionado, ha ido evolucionando como el resto de los actores que tenemos en este mercado, ¿vale? Partimos de cámaras grandes, cámaras pesadas, cámaras de cine, cámaras complicadas que requerían de un hardware externo luego para volcar, requería de discos duros, de mucho cuidado, de un control muy exhaustivo de los circuitos internos de las cámaras para poder manejarlos y poder trabajar, hasta que ahora de repente tenemos cámaras digitales que son prácticamente autónomas, prácticamente. Requieren todavía un nivel de atención, porque para eso necesitan de un operador, de una persona que sea lo suficientemente conocedora de la herramienta que está aplicando para poder realmente exprimir todas las características que tiene, ¿vale? No se trata de memorizar una cámara, se trata de tener una simbiosis con ella. Y así como en las ópticas tradicionalmente hemos tenido siempre ese abanico de posibilidades clásico y ha aparecido estas nuevas ópticas, en las cámaras tenemos un abanico muy amplio de posibilidades, pero cada uno de nosotros nos encontramos cómodos con una cámara. O es más, puede ser proyectos en los que tú te encuentres cómodo con una cámara y otros proyectos que te encuentres cómodo con otra cámara, simplemente porque es una manera de olvidarte de la técnica y focalizarte única y exclusivamente en la parte creativa. Y eso es muy importante cuando lo hacemos, porque cuando la técnica supera la capacidad que tiene el operador o el director de fotografía, la magia se pierde, porque te centras solamente en la resolución de aspectos tecnológicos, lo cual no tiene ningún sentido. El sentido lógico es que tú, como creador, eso lo tengas o lo manejes lo suficientemente bien cuando llegas a ese punto creativo para no estar pendiente, ¿vale? Entonces, las cámaras actuales cada vez han ido simplificando más este proceso, porque este proceso es un proceso que tiene que cada vez ser más natural, más orgánico, ¿vale? Acercarnos más hacia el botón simple, la visión, la calidad de la imagen, la textura, ¿vale? Y todo lo que rodea a lo que es la operación de cámara. Cuanto más grande es una cámara, más complicado es moverla, más cuesta moverla, más equipamiento tenemos que llevar. Entonces eso requiere pues, que en vez de ser una persona la que mueva los equipos, pues sean 2 personas, sean 3 personas. Eso evidentemente limita muchos proyectos, ¿vale? Hay proyectos en los que sí, que puedes contar con 25 personas y todo el mundo te los lleva, pero hay otros proyectos en los que tienes que ir tú solo con tu cámara y entonces ahí ya no puedes ir a esas cámaras, tienes que ir a otra cámara. El consumo de la cámara es importante, porque no es lo mismo llevar 25 baterías que saber que a lo largo del día vas a rodar con 3, 4 baterías. ¿Por qué? Porque las baterías las tienes que llevar tú o las tienes que mandar a cargar. Ahí alguien tiene que ir y venir, ¿vale? Las tarjetas sucede lo mismo. Tú puedes tener un formato maravilloso de rodaje, pero si no tienes manera humana de volcar a lo largo del día o volcar por la noche ese material a un disco duro, es que tampoco es funcional, porque por muy buena calidad que tengas y luego no vas a poder rodar al día siguiente, te va a dar lo mismo, porque te vas a levantar por la mañana y no tienes forma humana de empezar a rodar esa mañana. Entonces, todo eso sumado ha ido que poco a poco las cámaras han ido pasando de un formato, vamos a llamarlo limitado, de HD o incluso de 4K, a ofrecernos cámaras de 6K o de 8K, ¿vale? Con un formato optimizado para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El formato optimizado que utiliza Red es un formato RAW. Es básico para nosotros que sea RAW, porque si no RAW no tenemos la profundidad completa de color. Aquí trabajamos con una profundidad real de color, es decir, con una gama lo suficientemente amplia de colores para trabajar
hasta el 2020, el espacio de color 2020, y superarlo y poder manejar de izquierda a derecha, arriba a abajo. Ahora os enseñaré un poquito algunos de los ejemplos que grabé el otro día en la M30 para que veáis un poco cómo podemos ir pasando y cómo podemos irlo corrigiendo. Eso es importantísimo porque cuando estás rodando tú ya ves unos colores, pero dices, no, esto luego lo voy a cambiar y voy a ir por allá. Bien, por otro lado necesitas que las cámaras tengan también, o sea, que ese RAW te permita además tener una información suficiente de la latitud de la imagen para que las zonas que están altamente quemadas o las zonas que tienen una sobreexposición recuperable puedas recuperarla, es decir, puedas bajar y puedas trabajar con ello. Lo bueno que tiene, el sistema que tiene el R3D es que tú tienes un ISO dinámico, con lo cual te permite volver a trabajar sin centrarte constantemente en los niveles de luminosidad que tienes en el personaje, sino que luego tú vas a poder trabajar con ese ISO dinámico, subir o bajar, y así de esa manera tener un control en el etalonaje lo suficientemente fino y que no afecta al resto de la gama, ¿vale? En esta matriz de color luego haremos luego os haré unos ejemplos para que lo podáis ver cómo cambiamos sobre esa profundidad de color verdadero, y también veremos cómo nos va a afectar o cómo tenemos que prever o tener cuidado para que el color, para que la luz no queme los diferentes canales, ¿vale? Eso lo tenemos que tener. Pero el formato, lo que es el formato R3D, nos va a permitir trabajar, nos va a permitir trabajar en, aquí lo tenemos, M30, ¿vale? Venimos aquí. Vamos a ver. Vamos a coger, por ejemplo, aquí, ¿vale? Nos va a permitir trabajar con todo. Aquí veis, tanto tenemos el histograma como el vectroscopio, ¿vale? En el histograma nosotros trabajamos con el ISO. A mí personalmente me gusta trabajar, dicen que es un ISO nativo de 800, me gusta trabajar a 640 porque así protejo un tercio de stop, que me da a veces la vidilla, y bueno, lo que suelo trabajar, 500, 640 de ISO. De hecho, hay muchas veces que trabajo incluso a menos ISO, a 400 y 320, pero teniendo muy claro que las altas luces no se pueden quemar, ¿vale? Eso lo veremos ahora para poder protegerlas. El sistema que estamos empleando de programa es el Red-Cine X, que nos va a permitir trabajar desde los 50 ISO, ¿vale? Que sería como una película Belvia de antigua, 50 ISO, ahora ya tenemos un sistema expandido hasta los 25.000 ISO. Evidentemente, cuanto más vayamos aumentando el ISO en el que vamos a ir ganando, va a ir apareciendo artefactos en la imagen. Los artefactos en la imagen, en las cámaras, en la Komodo normal, en la tradicional, aparecen a partir de las 1600 ISO, ¿vale? Que se pueden rebajar hasta los 2500, puedes funcionar, pero tienes que luego meter un noise reduction. Pero en la Komodo X sí que puedes trabajar perfectamente hasta esos 2500 ISO, y aquí ahora la vamos a poner, por ejemplo, ¿vale? La vamos a poner hasta los 2500 ISO que está allí y lo podemos ver. Entonces tenemos ese rango, ¿vale?, para poder ir subiendo y bajando dentro de esa capacidad de recuperar la parte de las sombras, pero teniendo en cuenta que siempre que recuperemos sombras y vayamos aumentando la ISO, va a aumentar el ruido, ¿vale? Y siempre que queramos bajar las ISO y tengamos una zona clipeada en las altas luces, no vamos a tener nada y no se va a poder recuperar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú estés rodando en interiores con poca luz, lo ideal no es trabajar con un ISO alto, es todo lo contrario, es trabajar con un ISO bajo. Y sin embargo, cuando estás en exteriores, en zonas muy iluminadas, donde tienes las típicas nubes con zonas que están dando el sol y zonas con sombra, tienes que ir a ISOs altos o proteger muy bien las altas luces, ¿vale? Esto lo vamos a ver. Esto está hecho, por cierto, con una Pavo, con una óptica de las DZO, que son... Luego engancharemos otra vez con el tema de las ópticas, de una de las ópticas anamórficas, ¿vale? Y ahora vamos con la parte del color. Lo bueno que tiene es que al trabajar con una profundidad de color
de White Gamut, ¿vale? Podemos venir desde los 1600 ISO, ¿vale? Ya veis que hemos corregido completamente el color, lo hemos pasado a lo que sería, hemos eliminado ese dominante que viene de las farolas, que además las han cambiado hace poco, con lo cual no son tan rojas como antes, pero sí que mantienen todavía esa dominante, ¿vale? Y podemos irlo ajustando en base a nuestro gusto, ¿vale? Para poder elegir el punto de color que nos pueda ser interesante para nuestro proyecto. Asimismo, luego podemos trabajar con las CDLs o luego podemos trabajar en las diferentes wheels de colores y podemos llevarnos tanto la zona de los ¿vale? Y podemos ir trabajando los diferentes matices de color para irlos alterando de forma que tenemos los 12 bits de profundidad de color y los flotantes. Podemos, que no tiene mucha utilidad, pero por lo menos podemos darle el toque de color luego cuando hagamos nuestro talonaje y así tener esa tranquilidad durante el rodaje, ¿vale? Aquí os voy a poner ahora unas imágenes también de aquí, ¿vale? De las nubes, ¿vale? Y que podamos recuperar toda la zona que hay arriba de nubes. Esto lo grabé el otro día con las Arles, ¿vale? Para que lo tuviéramos ahí. Entonces, vamos a bajarlo. Y dentro de lo que es el sistema que han montado, vamos a pararlo aquí, ¿vale? Podemos venir y decirle, aumentar el contraste, no sé si lo veis que estoy trabajando en la parte de la derecha de la pantalla, podemos verlo directamente sin introducir ninguna curva, ¿vale? Aquí esto es todo con un 709, pero le podemos decir sobre el 709 si quieres aumentar la curva de gama, ¿vale? Incluso la parte del roll-off de las altas luces, veis ahí cómo ha clipeado un poco más la zona de las altas luces, o si lo vamos bajando, vamos a marcarlo como hay, y entonces podemos ir extrayendo en esas imágenes, podemos ir extrayendo con esa información. Esto está rodado con la Komodo X y podemos ir extrayendo todo lo que nos pueda interesar una vez que lo hayamos rodado. Entonces, el formato es muy importante porque al final nos va a permitir trabajar con el R3D y estar cómodos. Y todo esto, además, en un formato, esto está todo a media compresión, con lo cual tenemos en una tarjeta de 1 tera aproximadamente a 25 fotogramas alrededor de 1 hora y media. Nos permite trabajar con 1 tera 1 hora y media de R3D y podemos tener cierta tranquilidad a la hora de estar gastando o estar empleando los diferentes discos duros que luego al final del día alguien lo va a volcar. Si te toca un documental vas a ser seguramente tú mismo y vas a estar por ahí tirado haciendo tú mismo el volcado porque no hay nadie para hacértelo. Ya te lo digo, que te va a tocar a ti pasártelo a un disco duro pequeño y luego trabajarlo, ¿sabes? No existe la idealización esa de, llegamos y esto me lo hace alguien. Este alguien vas a ser tú, de todas. Eso ya te lo digo. Y además es que al final te acostumbras tanto que casi te da hasta coraje dejárselo a alguien, en plan de, joder, macho, no me atrevo a dejárselo a nadie porque esto... Y entonces estás ahí y te los terminas haciendo tú todos los días. Y le vas buscando... Bueno, el monitor este es grande, o sea, no es que esté... Aquí luego si queréis, cuando terminemos, podéis trastear aquí el Red Cine X y aquí tengo un monitor de suite que tiene un poquito más fiable y lo podéis ver aquí, ¿vale? Pero bueno, como ejercicio yo creo que está bien para ir viéndolo, ¿vale? Y que así lo tengamos allí, ¿vale? Pero es que además el tema de poder trabajarlo sobre las 6K nos va a permitir, en el caso, por ejemplo, de tener fotogramas, vamos a ponerlo aquí, en play, aquí, vale. En el caso de tener fotogramas como estos, ¿vale?
trabajar con un safe area alrededor y sobre eso poder luego dar una estabilización, ¿vale? Es decir, tú ya trabajas y te lo marcas. Yo otras veces lo que hago es, trabajo con, porque ahora siempre en cada rodaje te dicen 9/16, 16 novenos, todo, no, para todo cuadrar no. O sea, aquí encuadras para una cosa y el resto lo adaptas, pero cuadrar para todo no, porque no existe, o sea, no hay manera humana de encuadrarlo para todo. Haces una aproximación. Yo tiendo a hacer un catch más pequeño, ¿sabes?, sobre el fotograma de lo que estoy trabajando. Por ejemplo, si trabajo con una óptica Super 35, pues le meto un catch de un 80% en la parte horizontal y así la parte vertical la dejo un poco más amplia, porque si no los 9/16 quedan tan cerrados que no hay manera humana de ver nada y tampoco se quedan como muy comprimidos. Así les queda un poquito. Lo hago para que no tenga ningún elemento en medio y así todos los cortos que hagamos los tengamos ahí, ¿vale? Entonces te va a permitir luego pues poder estabilizar esa imagen y meterla ahí. Los estabilizadores de imagen de ahora son brutales, pero es que son brutales especialmente a partir de la red de la X, porque tienen los giróscopos internos, ellos comunican con el metadato y todos los movimientos ya no lo hace por puntos de traqueo, sino que lo hace con el metadato interno. Y entonces es que tú le metes ahora el sistema con el plugin para estabilizar. Y hay veces, bueno, yo es que hay muchas veces que ya no me llevo trípode para rodar. Di que yo el tipo de rodaje que hago es muy cámara al mano, siguiendo personajes, y realmente no lo necesito. Pero me dicen, no llevas trípode. Digo, no, ni lo eches, es que no, así no hay la tentación de usarlo, ¿sabes? No, ni para las entrevistas. Digo, no, porque las entrevistas tampoco, porque me gusta ir detrás y mover un poco y tal, ¿no? Y ya está. Y también lo puedo hacer por dos circunstancias. Luego os enseñaré un poco lo que es la operación de cámara. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque las cámaras no son como antes, ¿vale? Porque antes las cámaras, tú no podías hacerte una entrevista de 45 minutos todo el rato encuadrando sin ningún elemento que te ayudara, porque es que antes las cámaras pesaban muchísimo. Y además ahora, como las cámaras, primero, una batería te dura, en el acomodo, con esta batería ahí detrás, te puede estar durando 2 horas, hora y media, hora y 3/4. Pero la tarjeta, si metes una de 1 tera, le pones una compresión aceptable, MQ o incluso LQ, ¿vale? Tú puedes hacer una entrevista de 1 tera, una tarjeta de 1 tera, de 3 horas. Entonces, tienes una tranquilidad que es que antes era físicamente imposible pararte a hacer entrevistas largas. ¿Por qué? Pues porque o se te acababa la batería, o se te acababa la tarjeta, o se te acababa la cinta, o estabas reventado. Entonces, ahora no, ahora tú te coges y dices una entrevista y lo tienes ahí. A mí me gusta mucho, personalmente, que las entrevistas sean como muy verdaderas, ¿vale? Es decir, no me gusta eso de corta, no, yo intento, si hay algún problema técnico, intento irlo solucionando a la par que lo estamos haciendo, para que así el director no corte y no pierda el feeling con el personaje. Y sobre todo porque hay muchos personajes que si estás haciendo una entrevista y les estás cortando todo el rato, se les ve que están como muy cortados, porque empiezan a entender que hay una cámara y cuantas menos gente, menos elementos y menos interacción de así, vamos a llamarla, que coaccione, mejor, ¿sabe? Entonces yo tiendo a hacer eso y me gusta más. No sé, vosotros que si también lo veis así. ¿Sí? ¿Sí? Después despertaros, que he visto a alguno dormido y voy a despertarlos. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo así. Bueno. Esto lo hice con el Arles el otro día, en el mismo sitio que hice el otro, no es que haya inventado, ¿vale? Y esto me parece interesante porque aquí es con las ópticas, con las Pavo, que son unas ópticas muy interesantes anamórficas, para que veáis la diferencia de cómo construye la imagen, a pesar de que el fotograma es muy parecido. Esto es con Pavo, ¿vale? Anamórfico por 2, y esto es con Arles en esférico, ¿vale? Evidentemente uno es un formato 17 novenos y el otro es un formato 2.35, pero para que veáis un poco la forma y cómo también afecta al final, cómo afecta también un poquito a la suavidad, a lo que es el fondo y todo. Voy a poner un poco los settings parecidos y así lo podéis ver, ¿sabes? Y lo ponemos aquí, ¿vale? Y así lo podéis ver ahí. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Cada formato siempre tiene sus movidas y cómo van cada uno de ellos funciona. A mí me gusta,
Yo no soy muy amante de las ópticas anamórficas, pero entiendo que hay formatos, hay proyectos en los que pegan mucho y que van muy bien. Luego os pondré una campaña que hice con estas ópticas, pero les quité la parte 2.35 y las dejé un poquito más así cacheadas, 16/9, y así, a mí me gustan más para eso. Pero bueno, así. Bueno, dicho esto, estaría bien retomar un poco el tema de las ópticas. Hemos dejado en esa evolución del tema de las cámaras, ¿vale? La cámara ya nos hemos centrado, estamos en nuestras cómodos actuales. Nos hemos saltado todo porque venimos, llegamos, ¿vale? Pero que sepáis que esto nos ha llevado casi 20 años de evolución para que podamos tener estas cámaras actuales y este nivel de fiabilidad con cámaras de cine digital a nuestro alcance. Ahora mismo la Komodo X, ¿a cuánto está la Komodo normal? Pues abajo el precio de 2.995. Bueno, el que no la tiene es porque no quiere. Eso es lo que queríamos decir, ¿vale? Así que eso es lo que hay que hacer. El que no la tiene es porque no quiere. ¿Él? Bueno, claro, ahí estamos. Y es una democratización brutal de las cámaras, pero no le ha pasado a esta marca, le ha pasado a casi todas las marcas, ¿no? Que han sacado un perfil de cámaras muy cercanas al consumidor final. Sí que es verdad que te acercas al consumidor, o sea, que eso es un cuerpo, luego hay que meter todos los demás elementos y todo eso va sumando, pero al final siempre es algo que va abaratando o que va acercando a la población hacia unas herramientas que hace 15 años o 20 años eran inimaginables, ¿vale? Entre ese salto, esos 20 años de salto a lo que tenemos ahora, han pasado muchísimas batallas y guerras. Pero con las ópticas ha sido todavía mayor, porque antiguamente cualquier juego de lentes aceptables que tú quisieras y que quisieras alcanzar tenía siempre un coste que era imposible. O sea, así como una cámara es un gasto, es que unas ópticas era directamente inalcanzable. Y ahora ya tienes ópticas cinematográficas al alcance de bastantes bolsillos, ¿vale? Tenemos ahí unas ópticas, no sé si están por ahí, unas Pictor, creo que estaban por aquí. Ahora os pondré algunos vídeos que he rodado yo con ellas. Brutales. ¿Cuánto vale un juego de Pictor, de las pequeñas? Pues no sé, cada lente puede valer 1.000... Increíble. Una óptica de cine 1.000 y pico euros, o sea, es que es increíble, ¿sabéis? Entonces, o unas ópticas como estas anamórficas que están a ese precio. Antes eso era... Sí, las Bespit, sí. Pero, y luego entonces, ese salto que hemos visto en las cámaras, actualmente se ha producido exactamente igual o incluso mayor en las ópticas. ¿Y eso qué hace? Que tú puedas elegir, oye, voy a rodar con anamórfico por 2, o no, voy a rodar con zooms. Esto es un 18-90, ¿vale? Esto es un 18-90 que está francamente bien, corregido, limpio, con una caída suave, que no viñetea y que mecánicamente es impresionante la forma en la que funciona, o sea que, y está ahí, es alcanzable, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que tú, cuando tengas una producción, dispongas de más herramientas al final para poder trabajar con ellas y tenerlo allí, ¿vale? DZO además se ha sumado al resto de las marcas orientales que han sacado objetivos especiales como los Probe, ¿vale? Ha sacado unas ópticas Probe con zoom, que son espectaculares y que además nos permite tener perspectivas diferentes, con lo cual podemos trabajar los packshot o efectos especiales de una manera diferente. Y ha sacado además una gama amplísima dentro de cada una de sus ópticas, con lo cual no tienes que ir ahí a una cosa muy concreta. Incluso ha sacado ópticas de fotografía, con lo cual dispones de elementos extras para poder trabajar con ellas y poder trabajar en la cámara montura M, por ejemplo. O sea que es impresionante la manera en la que trabaja. Cada una tiene sus características. A mí personalmente los zooms no me gustan mucho porque primero pesan mucho y me fastidia mucho llevarlos, no me gusta más llevar ópticas prime más pequeñas que sean más manejables y acercarme yo al personaje en vez de utilizar ópticas en zoom. Pero sí que es verdad que hay veces que es necesario utilizar ópticas en zoom. Os pondré unas piezas que rodé que había que sacar el zoom hacia atrás y hacia adelante dependiendo de lo que hacían los personajes y ahí no te queda otra. Entonces usé una de ellas, creo que usé los otros, ¿cómo se llama? Los Pictor, ¿no? Se llaman estos. Los Pictor, pues aquí están, ¿vale? Entonces voy a poner estas piezas. Vamos a empezar a ver alguna cosita y así ya las... Mira,
Esto también lo hice con Pictor, sí. Pero vamos a empezar con esto, a ver. Mira. Oye, que quieres saber un precio, está en la web. Vale. Mira. Tienen descuento. Mira. Esta es una campaña que rodea. Esto es Red, pero no es la Komodo, es la Raptor, porque es la cámara que suelo usar yo. Me gusta en 8K y por otras características. Pero usé esta es el 50-125, pero usé el 35-80 por cuestiones de encuadre, ¿vale? Creo que también está por ahí, en algún lado. ¿Vale? No sé, de hecho, no sé si está. Sí, está por ahí en algún sitio. ¿Vale? Y aquí, bueno, esto es una. Aquí también lo podéis ver. Si ¿ves? Ahí puse uno incluso más angular, que es el otro, 18-35. Tienen como 3, ¿vale? Y. ¿Sabes que ahora no me acuerdo cómo lo hice? Es que no me acuerdo si lo hice en full frame o no. Me suena que no, me suena que lo pasé a Super 35. Sí, me suena que las hice a Super 35, pero aquí. Vale, y entonces os voy a poner aquí. Hoy en Vitas íbamos a rodar un anuncio con Javi Galán para contarte que somos un gran servicio médico que cuida del atleti. Pero como es mediodía, hemos preferido cuidarle y no molestarle para hacer un anuncio. Y le hemos dejado con nuestra... Ahí tenéis el zoom. Pues era una cuestión puramente narrativa. Entonces había que usar un zoom. Y pues eso, pues lo habéis visto, ¿no? Pues para atrás, ese es el momento, ¿no? Hoy en Vitas teníamos que rodar un anuncio con Jensen para que os contase que somos el servicio médico oficial que cuida del atleti. Pero como está con un poquito de sobrecarga, hemos preferido dejarla con nuestra afición, que le vendrá mejor que andar aquí haciendo un anuncio. A ver, si quieres, lo grabamos. Vitas, en Vitas nuestro lema es vivir para cuidarte. Así que en vez de rodar un anuncio con los Automin, hemos preferido cuidarla. Y la hemos dejado estirando tranquilamente con nuestra médica en vez de molestarla para hacer un anuncio que para el partido del domingo le vendrá mejor. Si metes tu domingo, te lo dedico. En Vitas tenemos al mejor equipo médico cuidando del atleti, pero en vez de decirlo, hemos preferido demostrarlo. Y en vez de molestar a Sobrod haciendo un anuncio, le hemos dejado tranquilamente con uno de nuestros médicos tomando el sol, que mejora el sistema inmune y fortalece los huesos. Qué bien se vive en España. Hombre. Vitas, cuidamos de la... Bueno, pues entonces, para que veamos, no es que haya, oye, que me dijera Isabel, oye, que vamos a hacer esta presentación aquí en la visual, no, es que yo los uso, quiero decir, no es una cosa, ¿por qué? Pues porque por circunstancias de producción o por circunstancias de calendario o porque en concreto esta vez me llevé estos porque no sabía cuál iba a ser la distancia focal que iba a usar. Es decir, no tenía ni idea, porque no me dieron pie a saber qué es lo que iba a suceder, con lo cual me llevé esto porque la maleta lleva 3, lleva un 18-35, el otro y el 50, el intermedio y este. Y como no sabía lo que iba a pasar, dije, hostia, es que no me puedo ir con un solo zoom y no me puedo llevar un zoom que no me dé la distancia que quiero. Entonces me llevé esta maleta porque me pareció muy interesante por el tema. No me parece interesante a veces la aberración que tiene cuando pasas de angular a tele, ¿vale? Que tiene ciertas aberraciones en las líneas, pero eso lo han corregido perfectamente en el nuevo. Entonces, el 1890 este, que es el que han sacado después, pues me hubiera venido genial para hacer todo esto, porque realmente hubiera podido trabajarlo todo, además que lo han corregido, y este sí que es full frame. Pero bueno, como cada producción tienes que hacerla en los tiempos que te marcan, tampoco tienes mucha opción, ¿sabes? Bueno, si queréis vamos viendo ya algunas, porque yo creo que el tema de cámara, para saber utilizar la cámara, lo vamos a ir viendo a la vez que os voy presentando algunos vídeos de cómo he usado la Komodo, cómo la he trabajado, y eso lo podemos ir viendo. Si tenéis alguna duda me lo vais diciendo, aunque aquí uno de los mayores expertos de Komodo tenemos a Tony ahí, que se ha convertido en un amante de la Komodo, y la usa, bueno, a ti te veo los vídeos todos los días con eso, ahora estás usándola todas las semanas ya, ¿no? Me llegó nada por decir esto, pero es que todo director de foto que trabajaba, que usa la Komodo, y si le metemos, bueno, yo utilizo las Canon FD, utilizamos las Chimera, que son la Typhoon, que son la otra gama que tiene el fotofilm, que hace una especie como de look retro, que están de puta madre y son así de pequeñas, y es que dicen, Tony, no necesito más. He leído que estuvieron aquí, pero me las ha pagado la aduana. ¿Cuáles? Las Cimeras son chulísimas. Pues sí. Pero eso son las retro. Son efectos como si fueran el IKR, son así, T1.5 en locura. Y hablamos de 1000 pavos de lente.
Ah, sí, las he visto, sí, sí, ya sé cuáles dices, sí. Aquí os voy a poner luego un par de piezas hechas con la retro que también están guay. Las Sí. con Sony pues van muy bien. Entonces, últimamente trabajamos toda la máquina. O sea, la gente queda contentísimo y ya te digo, 2 veces por semana y la gente no trae esto. Pues eso, quiero deciros que ahí lo tenéis, las pruebas, que yo os lo voy a ir presentando en base a mi experiencia, pero si tenéis alguno, o no sé si tenéis alguno más, tenéis cómodo, pero si queréis también ponerle un punto común, pues podéis ir haciendo. Y si tenéis alguna duda, también decírmelo, ¿vale? Yo he preparado aquí un par de cosillas que yo creo que son interesantes, ¿vale? Seguimos con los Pictor. Os voy a poner aquí una pieza que rodé el otro día. Michel Mouton, because attractive French thing made. How could a sweet girl drive this huge car? Have you had a lot of help from men in this sport? Not quite the talented little girl. Were you a tomboy? The whole world loves Michelle, all the brain power and beauty too. Michel Mouton hizo historia y creo que la historia le debía esta entrevista. Hoy volvemos al pasado para hacerle a Michel Mouton la entrevista que se merecía. Bueno, Michel, gracias por acompañarnos hoy. Nos trasladamos en el tiempo, nos vamos a 1981, por primera vez 2 mujeres ganando, ¿no? Y subiendo al podio. When you finish a rally of more than 3,000 kilometers. Bueno, el caso es que aquí montamos 4 cámaras, 4 red, ¿vale? 2 Raptor, 2 cómodos y montamos los zooms, estos de los Pictor, los básicos, ¿vale? Y en una cámara, una óptica fija con gimbal, que estaba montada para subir y bajar y, bueno, para no hacer nada. Pero te permite tener esa cobertura y una estética bastante limpia de la imagen, bastante aséptica de la imagen. No busquéis en estas ópticas una óptica con un carácter artístico o marcado, ¿vale? Porque son las ópticas completamente planas, limpias, que te permiten hacer muchísimos trabajos de este tipo, que son trabajos donde tienes que dejar una imagen lo más suave y limpia posible y que puedes, pues, machearla perfectamente. En ese momento lo macheé con 2 Raptor y 2 Komodos porque las Raptor X y las Komodo X, el sensor es muy parecido, prácticamente igual, luego con unos pequeños ajustes las dejas iguales y de hecho desde la Monstro son ajustes muy pequeños los que hay que hacer entre unas cámaras y otras, lo cual pues te permite tener un abanico más amplio de posibilidades y puedes trabajar con ellas muy bien y la verdad que, bueno, pues son más elementos, ¿no? Más posibilidades para poder trabajar con ellas. Yo creo que está bien siempre poder ofrecerles diferentes cosas, ¿vale? La pieza es así todo el rato, ¿no sabes? Es una... No sé si aquí se ha visto una cámara, me ha parecido ver. Se me ha parecido ver que se veía una cámara. Bueno, ahora os pongo alguna foto de making. Bueno. No, había 2 sliders. Esto va en un gimbal sobre un slider porque no quería quitarla, montarla y desmontarla y ya está. Sí, siempre le intentamos dar siempre movimiento. A mí personalmente, me gusta mucho. A ver aquí. Uy, copón. A ver, Pavo, esperaré un segundete que os pongo alguna imagen. ¿Cómo era esto? Pictor Zoom, aquí. Estos son los Pictor Zoom. Mira, aquí está. Vale, aquí podéis ver si se ve. Se llega a ver, ¿no? Vale, eso es el 20, no sé qué pone, 2055, ¿no? Vale, pues hay un 2055 montada sobre un traveling, ¿vale?
sobre la acción. Aquí está montada sobre un gimbal, más que nada porque como la tenía que operar yo mientras estaba coordinando el resto, pues la dije, pues la monto ahí, con el joystick la voy moviendo, y así estaba con la directora y no tenía que estar, la dejé montada encima de un carro y ya está, ¿sabes? Porque iba a ser, yo claro, me cogí la cámara más fácil, no me voy a coger la cámara que hay que operar todo el rato. Digo, encima de tener que montar todo este pollo, luego tengo que estar operando la cámara, ya no tendría sentido. ¿Sabes? Entonces digo, voy a coger lo más fácil que haya, ¿sabes? Y aquí estaba Cecilia, ¿veis? Aquí tenéis las 4 cámaras para que veáis un poco, se ve, ¿no? Sí. Aquí están las 4 cámaras y así se puede ver un poquito lo que... ¡Ay, copón! A ver, ahí, vale, ahí. Y aquí se ve en las 4 cámaras cómo las vamos repartiendo. Creo que una llevaba la que llevaba yo, que era esta, llevaba una óptica de Canon que se parchean muy bien con estas otras porque tienen igual la misma limpieza y son muy sencillas luego de limpiar los bordes y todo. Y el resto eran estas DZO. Y ahí podéis ver, pues eso, bueno, este más para arriba, el otro más, bueno, lo de siempre. Bien, eso en cuanto a los Pictor Zoom, que yo creo que con esos 2 ejemplos pues habéis visto un poco la polivalencia y para poder utilizarlo, ¿vale? Me gustaría por ir hablando un poco de las 2 cámaras, por ir hablando un poco de las características de la cámara y las características de las ópticas, irlas mezclando para no aburrirnos. Una de las características principales que tienen las cámaras actuales es la maravillosa latitud que tienen, ¿vale? La Komodo es estupenda, pero la Komodo X ya es espectacular la latitud que tiene. Actualmente las cámaras todas tienen cada vez una latitud más impresionante, con lo cual, como operadores, nos permite trabajar más tranquilos en circunstancias mucho más exigentes, que quiere decir exteriores, interiores con exteriores, situaciones de luz complicadas, con lo cual nos permite incluso iluminar con elementos mucho más impensables hace unos años, pues porque harían que no tuviéramos el rango suficiente para poder trabajar con ellos, ¿vale? Os voy a poner algo ahora, vamos a volver al tema del hardware de la cámara para ir saltando de una cosa a otra. Vale, a mí me gusta mucho operar con las cámaras pequeñas porque me resultan cómodas de llevar, ¿vale? Yo las meto en la mochila y ahí meto unas ópticas, meto lo justo con las baterías justas para funcionar, y ahí opero cámara en mano, ¿vale? En concreto, esto lo que os voy a enseñar, casi todas estas cosas, es cómodo, ¿vale? Pero con las M08, que son unas ópticas de Leica, ¿vale? Pero ¿por qué? Por cuestiones de volumen, aparte que artísticamente me gustan muchísimo, pero por volumen también me permiten ir a trabajar a cualquier lugar. Ahora me consta de que DZO, porque las vi el otro día que me las enseñó Isabel en Las Vegas, ahí han sacado unas que tienen también montura M, que es otro tipo de montura que evitas todo lo que es la montura de PL. ¿Las? Ah, esas son las que estabais... Vale, pues las estuve viendo, las vi el otro día en Las Vegas, me las enseñaron allí. Sí. A mí personalmente me gusta siempre más que sean pequeñas las ópticas, porque es un tema... Pero es que por eso me gustan por tamaño, ¿sabes? Porque me resulta cómodo. Yo siempre llevo la cámara colgada, ¿vale? Me gusta usarla no me gusta el Easy Rig, porque me doy golpes con todas las puertas y con todo y a la gente y tal. Entonces llevo una cosa que es el Ready Rig, que es mucho más pequeño, que es muy incómodo, pero que me resulta a mí muy cómodo porque así subo y bajo y sobre todo puedo pasar por los lados y no mato a nadie. Es que el Easy Rig, eso que tengo, pero es que no lo uso nunca porque no me termino de encontrar. Yo lo que sí que suelo hacer siempre es, me gusta mucho la cámara pegada y tal, y sí que es verdad que así como otros compañeros sí que requieren, pues ahora hay que agarrar y tal, a mí yo la cámara, con que tenga 2 barras es suficiente, yo ahí la agarro, ya está, no hace falta que tenga muchos elementos, no me pongo no, ahora las mancuernas, el Blue Modular, no sé qué, tal, no me da igual, o sea, dámela y yo aquí ya la agarraré y ya me la pongo pegado a mí. Creo que a veces nos perdemos mucho en técnica, o sea, nos perdemos mucho en los aparatos, cuando a lo mejor lo que está sucediendo es muy efímero y a lo mejor es mejor cogerlo y buscar ahí y concentrarte en lo que estás haciendo en vez de empezar a llenar la cámara de muchos cachivaches, que es inevitable. ¿Por qué? Pues porque al final resulta que llegas, como en este caso, ¿no? Que vas metiendo cada vez más historias, le vas metiendo más cosas y es inevitable que las cámaras vayan creciendo, pues porque tú ya la tienes ahí, ya la tienes lista y te viene el de sonido. Joder. Y ahora el TC, y ahora la petaca,
y luego vídeo, no, y un vídeo y ahora otro para la wifi. Y dices, a ver señores, yo es que tengo que agarrar esta cámara, yo tengo que operar esta cámara, no me vale, ya sé que es muy importante que estén todos los elementos, pero es que esta cámara la tengo que meter dentro de un coche y tengo que pasar de un sitio a otro. Entonces, que las cámaras, a mí personalmente, cuanto más compactas queden, me resultan más manejables. Bajo tu flujo de trabajo, ¿prefieres llevar a tu ayudante con un monitor externo para hacer foco o prefieres hacer tu foco y jugar tú a la vez que...? Pues mira, hay veces, creo que aquí hay una foto, mira si creo que está aquí, mira. A ver si está ahí, creo que está, ¿no? A ver, sí, mira. Ahí debajo de esa mano, no sé si la veis ahí, muchas veces yo llevo el foco. Y hay muchas veces que al ayudante le digo, tú haz como si estás haciendo el foco, o directamente no lo hace, le digo, ya está. He llegado a llevarme a mi padre de foquista. O sea, y de decirle, oye, ponte aquí una película que le dije, tú toca la óptica como si estás, porque era un partido del Barça, era para una película del Barça, y claro, estábamos ahí, digo, tú ponte ahí como si estás tocando la cámara, y ya está. Pues porque hay veces que me resulta muy fácil a mí seguir el foco, claro, en la evolución mía, pues partí de tirar cable, foquista. Entonces hay veces que me resulta más fácil la narrativa, hacer yo el foco y saber que voy a pasar delante a atrás y seguir un personaje, que estar con una persona, oye, atrás, adelante y tal. Digo, no pasa nada, si el ayudante tiene que hacer 1000 cosas, no pasa nada, pues si en ese momento le digo, déjame el foco a mí, yo lo hago. Entonces suelo llevar esto, ¿ves? Y aquí llevo yo el foco, entonces voy haciendo el foco y hay veces que digo, pues ahora lo pongo y otras veces le digo, no, ahora lo llevas tú y ya está, dependiendo un poco de la situación. Si yo, por ejemplo, veo que la situación en una entrevista es algo muy íntimo, pues ni te cuento, entonces sale todo el mundo y me quedo solo con el director y yo, los dos. Yo además no hablo, respiro flojito, como poco, entonces me quedo ahí, y ahí me quedo ahí haciendo mi plano y ya está, ¿sabes? Y ahí llevo el foco y entonces voy ahí concentrado en mis cosas. Ya tengo la mecánica cogida y es el mismo sistema que uso para el gimbal, porque en el gimbal lo monto y así hago el foco con eso también y ya lo tengo. Sí, supongo que cada uno va cogiendo un poco sus cosas, ¿sabes? Y luego es que hay tantísimas cosas que hacer muchas veces operando que es que yo creo... Mira, os voy a poner aquí, mira, lo que sería un anuncio típico mío con operación. Siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Pues mira, el ayudante, en vez de hacer el foco, se cogió una rana. Pues ya está, ¿sabes? Yo es la verdad que tengo suerte que trabajo generalmente con mis amigos y entonces ya tenemos el vínculo muy hecho. Entonces todo, pues... ¿a que no hay narices a coger una rana? Pues se lanzó, cogió la rana, la puso. Eso lo intentas hacer en un spot y tienes que traerte una rana de Sudáfrica al domador de ranas que especializado que está en Holanda, ponerlo allí. Entonces hay cosas que suceden y tienes que dejar en la orgánica de que sucedan. Cuanto más compactas la cámara y cuanto más vas sintiendo lo que va a pasar, pues bueno, más fácil es muchas veces capturar cosas que son efímeras y que suceden ahí. Esto es un caso, por ejemplo, ¿no? Pero que es así, ¿no? Que tienes que ir buscando muchas veces eso. ¿Ves ahí? Y además es que se va a la derecha la condenada, o sea, como si estuviera preparado, ¿sabes? Es como, bueno... Que también te digo una cosa, cuando vas allí todo el mundo dice, hostia, vamos a... el Paxos, no, vamos a hacer esto, muy bien, muy bien. Oye, si cogemos la rana, eso no... Pero luego lo ve y la gente dice, no, esto es lo que se queda, esto es la campaña nacional, con esto lo hacemos, ¿sabes? Os voy a poner otro, esto también está bien, porque es un making of para que veáis un poco lo mismo en operación, corriendo.
¿Veis lo mismo? Lo que os digo, yo voy siempre con esto porque me resulta muy cómodo y no le saco los ojos a nadie. Y ya, también te digo que los rodajes, que yo me lo paso muy bien. Yo disfruto muchísimo rodando, pero ¿por qué? Porque tenemos mucha libertad de rodaje. Entonces vamos y claro, vale todo, o sea, que es que vas haciendo locuras todas las que, o sea, lo más peregrino, eso hacemos, que salte por aquí. Luego no se mete o lo que sea, pero te lo pasas muy bien. Entonces, la diversión. Sin matarse también, ¿eh? Pero bueno, esto es el making, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco el concepto, ¿no? Por eso os digo que ni siquiera llevo trípode porque es que tampoco lo pondría. Entonces os pongo la campaña y así veis una cosa y veis la otra, ¿vale? Y ahí luego pasamos a otras ópticas. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sin estelas en el mar. Caminos naturales de España, elige tu camino. Pues eso. Y entonces esto, pues si vas con muchos cachivaches, si vas con muchos elementos, no te haces la excursión de 13 kilómetros y no lo sigues, y entonces no tienes el plano en la boca de la garganta. Pero con estas cámaras tú ahora puedes echarte en la mochila y tampoco puedes ir 30 personas, porque es que no puedes llevar a personas que no estén relacionadas con el mundo natural, por ponerte un caso. Entonces, una cámara de ahora la podemos usar y estas cámaras es que tú les echas un acomodo, 3 baterías o 4 baterías, 2 tarjetas, 4 ópticas, 5 filtros y a contar la historia, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Poner toda esa facilidad que tenemos ahí, ¿no? Bueno, pues bueno, dicho esto, terminamos con el tema de operación y seguimos. Hemos visto antes, ahora vamos a ir con las Pavo, ¿vale? Son las ópticas anamórficas. DZO, aparte de las esféricas, se dio cuenta de que tenía un nicho de mercado muy interesante con lo que es la cinematografía. Empezó con esas ópticas más baratas, ¿vale? Y luego se pasó a unas ópticas anamórficas, ¿vale? Estas ópticas anamórficas, que son como, vamos a llamar, lo último o lo penúltimo que ha sacado a nivel de cinematografía, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son pequeñas, son ligeras y el close focus es muy cercano, ¿vale? Que es algo que se agradece muchísimo en las ópticas anamórficas, que muchas veces son preciosas, pero son enormes, pesadísimas, y el close focus es muy lejano, con lo cual, para llegar a hacer un primer plano, tienes que ir metiendo cada vez, o vas metiendo lentillas, o sea, diopters, o vas metiendo teles, pero los teles que vas metiendo, vas pasando de teles más largos, cada vez la distancia mínima es más larga, con lo cual es una lucha contra, bueno, lentillas, vas metiéndote y pesan muchísimo. Sin embargo, estas ópticas tienen un close focus muy cercano y son francamente ligeras y, aquí está, interesantes, ¿vale? Están aquí, ¿vale? Mira, esta por ejemplo, un 75, que es como es por 2, 84 centímetros, que está muy bien, porque normalmente es sería un metro aproximadamente, estos son 84 centímetros. Pero es que mirar el tamaño con un por 2, y es un 2.1, ¿vale? O sea, es una óptica realmente pequeña para ser anamórfica por 2, ¿vale? Además de eso, yo no soy nunca partidario de cuando te dicen anamórfico, ¿cuánto es? 2.1 o 2. Difícilmente es usable una óptica anamórfica completamente abierta. Tiene que ser una óptica excepcionalmente buena para trabajar la anamórfico completamente abierta. Yo siempre soy partidario de cerrar un poco el diafragma, esférico, anamórfico, dependiendo del carácter que le quieres dar, pero sobre todo es para el bokeh del anamórfico y sobre todo el flare cuando le quieres meter. Hay que cerrar un pelo para que tengan un flare realmente ovalado. Especialmente estas ópticas que es tan difícil a veces encontrar el foco, con el 2.8 ayuda muchísimo y te permiten tener un bokeh y tener una textura anamórfica muy interesante.
Estas además han hecho una cosa muy chula para poder hacer la colimación, que han metido ellos el aro, entonces lo puedes trastear desde aquí, para lo bueno y para lo malo. Yo, por ejemplo, me vino bien porque así hice un poquito de close focus para hacer una cosa que una vez me faltaba, la saqué, lo acerqué, la descolimé y lo dejé ahí. Luego la volví a poner y ya está. Y me vino bien para eso. El resto, pues, le han puesto un puente, pero realmente no es una óptica que necesite puente porque es muy ligera y va muy bien con todo. Así que me las alquilé para hacer una campaña, que creo que la tengo aquí, y así, mirad, aquí, esto. Os voy a poner los diferentes spots, ¿vale? Lo digo porque me parece interesante, no tengo making of de esto ni nada. Es una campaña que hice para la iglesia, para la conferencia episcopal, ¿vale? Y entonces, lo que sí que hice fue pasarlo a 16 novenos, ¿vale? 17 novenos, más o menos, un poquito más acortado, pero no es del 2.35, porque así pues podía estar un poco más cerrado sobre eso, ¿sabes? Mi encuentro personal con Jesús fue bastante más tarde. Mi vocación me generaba tensión. Yo quería guiar a Dios y ser monja, pero en realidad la que se tenía que dejar guiar por Dios era yo. Cuando yo tengo un encuentro con el Señor, pues el que da cuenta de decir, bueno, pues yo tengo que hacer algo. O sea, que a ver qué me está llamando, ¿no? Ahora yo quiero entregarle mi vida, ¿no? ¿Veis ahí el anamórfico buscando? Yo creo que fue un momento en el que el Señor se empezó a... Una pregunta, ¿tiene muchos flares esta lente? Pues no recuerdo haberlo empleado. Es que no soy muy de meterle los flares si no están justificados. Eso, por ejemplo, de coger y hacer algo y que de repente meterlo por delante, no soy muy partidario de eso. Sí, luego lo vemos ahí. Es que no me acuerdo muy bien porque no las cojo por eso, ¿sabes? Sí, es que es lo típico. Por eso yo no lo suelo hacer, entonces no me termina de, ¿sabes? Lo meto ahí y entonces, pues bueno, para lo que es la estética, yo creo que está bien para el 16, o sea, da una cosa diferente, está bien para la hora de mostrarlo. ¿Ves ahí los fondos, cómo los estira? ¿Sabes? Yo creo que es algo que está ahí, es una herramienta que nos puede servir para poder contar nuestras historias y que visualmente pues le da esta imagen, no sé si lo ves que es muy pictórico, el desenfoque es interesante, la manera que tiene, son muy suaves, muy suaves. Sí. De barril, ¿no? Y yo creo que hay como dos partes de estas ópticas, las angulares, el 28, el 32 y el 40, que están poco corregidas y demasiado suaves, y luego en las 50, 75, que son mucho más técnicas y mucho más corregidas. Entonces, tienes que cuando las cojas... Claro, entonces tienes que tener muy claro en qué parte vas a trabajar, si en la parte del tele o en la parte del angular. Yo todo lo que hice fue en angular y con eso me quedé. O sea, no las mezclé porque considero que tienen como dos maneras diferentes. ¿Veis aquí, por ejemplo? ¿Ves ahí, no? Ahí pasa, ahí lo veis a la derecha, ¿no? Entonces yo me quedé 28, 32, 40 y no pasé. También es verdad que yo generalmente no suelo saltar mucho, o sea, yo no uso teles y no es para un tema documental o algo, porque yo con un 28, 35 y un 50 me puedo rodar una película. Entonces es suficiente, pero bueno, a ver. Y aquí os voy a poner unas imágenes que rodé ayer, ¿vale? Aquí. Aprovechando, esto fue ayer, que aprovechando por el camino, está la rodé con el móvil, no os creéis que... Entonces digo, voy a llegar aquí, ¿dónde voy? No tengo ni idea, pero me pareció ver en el mapa que había un sitio con una cascada muy chula, y dije, hostia, me voy a ir ahí a probar esto de las ópticas anamórficas y esféricas. Y entonces me fui por ahí, por ese caminillo, sin saber muy bien a dónde iba, pero tampoco tenía la tranquilidad de que me iba a pasar alguna cosa montando la cámara ahí en mitad de aquel risco, ¿sabes? Entonces me acerqué ahí a ese sitio con cascada, que es la cascada que habéis visto antes, ¿vale? Y muy tranquilo hasta que llegó un montón de gente, que entonces ya no me quedé tan tranquilo. Pero bueno, ahí con mis cuidadillos y tal, pasé la mañana grabando. Entonces me llevé la Komodo X de Catch Cámara y esta, la Pavo 75. Y os voy a contar varias cosas. Mira, esto lo he dejado aquí. Aquí. Hay una cosa aquí.
Hay una cosa muy interesante en las ópticas, en todas, ¿vale? Que puede ser... perdón. Fuera de aquí, pasamos al framing y esto lo hacemos, vale. Por 2, vale, está ahí. Bien. Y es la característica número 1 que yo destaco de esta cámara, tanto de la Komodo como de la Komodo X, que es el Global Shutter. Es algo que para la gente que nos gusta mover la cámara, importantísimo, ¿vale? Entonces aquí os lo voy a enseñar grabado tanto con esférico como con anamórfico para que podáis entender lo que representa realmente la ventaja. Es algo espectacular en este desarrollo tecnológico que hemos hecho desde el 2008 hasta ahora, es algo que ha cambiado el paradigma de las cámaras, sobre todo cuando las queremos mover. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros teníamos un sensor realmente estaba escaneando la imagen, o escaneaba más lento o escaneaba más rápido. Si os acordáis, había cámaras que incluso cuando las movíais las formas estaban inclinadas, ¿vale? Es decir, que tenían un rolling shutter que hacía que parte del escaneo superior respecto al inferior se producía unas décimas o centésimas de segundo anterior a la parte final. Espectacularmente, alguien decidió que eso había que irlo mejorando, hasta que llegó una cámara, que fue la Komodo, que dijo, no, nosotros realmente vamos a hacer fotogramas completos. No vamos a decir que hacemos fotografías, no, vamos a hacer fotogramas completos, es decir, fotografías, 25 fotogramas, 50 fotogramas seguidos por segundo. Y eso que parece algo completamente absurdo, es básico para aquellas personas que nos gusta mover la cámara. Habéis visto cómo en las 2 piezas que os he enseñado estaba constantemente moviendo la cámara. Para mí es muy importante que la imagen sea global shutter, porque si no, cuando los vas a mover, la imagen realmente va fluctuando. Y no te das cuenta hasta que saltas de una cámara global shutter a otra que tiene rolling shutter. Cuando la vuelves a coger dices, ostras, aquí hay algo que no me termina de cuadrar. ¿Por qué? Porque realmente la imagen se está conformando de una manera escaneada, no de fotogramas sueltos. Vamos a hacer un inciso, o sea, un punto importante en esto, porque realmente aquí la cámara, eso es algo vital, ¿vale? Y eso es lo que, como operadores de cámara, algo que realmente os va a cambiar a nivel de utilización, ¿vale? Yo os lo voy a enseñar con diferentes técnicas, ¿vale? Aquí ahora mismo hacemos un paneo, ¿vale? ¿Veis el paneo? Y veis cómo la imagen se queda borrosa. ¿Por qué? Porque la imagen, además de ser global shutter, tiene una velocidad de obturación. Cuando esa velocidad de obturación no la haces coincidir con la velocidad angular, es superior, pues la imagen queda borrosa. No es que la imagen esté desenfocada, sino que la imagen tú la has corrido y el fotograma se ha movido durante ese momento de obturación, ¿vale? ¿Cómo lo vamos bajando o cómo lo vamos mejorando? Pues aumentando la cantidad, reduciendo el ángulo del espejo. Aquí ahora mismo estamos a 180 grados, ¿vale? Y estamos rodando a 50 fotogramas por segundo, ¿vale? Bien, pues vamos a saltarnos unos cuantos y nos vamos a acercar aquí. Este está a 45 grados y 80 fotogramas. Vamos a ver qué sucede. ¿Veis qué diferencia? ¿Veis la definición de la imagen? ¿Veis la definición de las gotas? ¿Veis cómo ahora las gotas ya tienen una definición? Vale, que aquí tenemos un metadato, lo tenemos a 3,37, porque estamos a 75 fotogramas. Como es absolutos, pues claro, al final queda como si fueran 3 grados. ¿Vale? Venimos a esto y aquí. Y ahí podemos ver directamente gotitas, no sé si os podéis apreciar las gotitas que se han ido quedando, las veis, ¿no? Aquí abajo a la derecha. Las veis, ¿no? En la parte de abajo a la derecha, cómo van las gotitas pasando de una a otra. Creo que tenemos por ahí un flash, ¿no? Un aparatejo por aquí del diablo. ¿Dónde está? Un flash, un Godox. Lo hemos bajado. Ah, lo habéis bajado, vale. Pues entonces, nada, pues hacemos esto. No pasa nada. Ponemos aquí esta mandanga y enfocamos aquí. Venimos a esto
A ver qué tenemos aquí. Vale. Aquí lo tenemos sobre esto aquí. Esto lleva tarjeta. ¿Y esto qué le damos? Bueno. Bien. Vamos a ir directamente a ver lo que sería Rolling Shutter. Voy a subir la velocidad de fotogramas por segundo. Vamos a poner 80 fotogramas, fuera de aquí, 80 fotogramas por segundo, y a esto lo vamos a dar un poquito más aquí, por ejemplo a 72, vamos a darle a 22,5, aunque luego no salga la imagen. Esperad, que aquí tengo la opción de poneros esto. Ahí está. Bien. Bien, y ahí tenéis, ¿veis cómo se ven las aspas que tenemos delante y cómo tenemos las aspas que tenéis ahí, ¿no? ¿Veis que se ven aspas, ¿vale? Se ven, estamos parándolas en la imagen, no estamos grabando, estamos simplemente viéndolo, pero veis que tenemos aspas reales, es decir, está escaneando en la parte que le corresponde de cada parte del fotograma, porque estamos haciendo esa síntesis de la realidad sobre esa parte del fotograma, es lo que estamos cogiendo, pero estamos viendo aspas reales. Vamos a poner esto 12.800, vamos a bajarlo, ¿vale? Esto está abierto a tope y aquí lo único que podemos hacer es, ¿dónde ya? Aquí, así no me corto. Ahí le da más, ¿no? Vale. Bien. Y entonces tendríamos sí, he metido, no sé, todo lo que podía, ¿sabes? ¿Vale? Pero fijaros lo que tenemos ahí, ¿vale? Tenemos a esa velocidad que está rodando tenemos esto. Esto es un extremo con esto, pero si lo veis en ruedas o en hélices o simplemente en coches que pasan por delante vuestro, es importante. También es muy importante con los flashes o, por ejemplo, con los disparos. Ahora cada vez se hacen menos disparos, todavía se siguen haciendo explosiones y disparos con efectos reales. Los efectos de disparos de las bocachas muchas veces no aparecen, mientras que si los tienes con un global shooter sí que ves cuando los capturas, porque puede ser que no coincida con tu momento, ¿vale? Sí que lo ves, ¿vale? Ahí sí que hay que tener un poco de pericia en bajar la velocidad de obturación para que capturar la mayor cantidad de explosión posible, pero siempre con ese compromiso entre lo que es el flash de la imagen real con lo que tú vas a tener, ¿vale? Esta aplicación práctica es algo que luego vosotros podéis poner siempre lo podéis utilizar, ¿vale? Por eso creo que esta ha sido una de las mayores mejoras que han tenido las cámaras en los últimos tiempos, especialmente para aquellas personas que nos gusta la imagen con movimiento, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, salto a veces a otras cámaras que no lo tienen y realmente me cuesta muchísimo mover la cámara y no verlo, no apreciarlo. Entonces supongo que será como todo, que cuando no lo teníamos, pues lo dábamos por sentado, y una vez que lo tenemos, pues ya lo tienes como asumido. Ahora ya cada vez aparecen más cámaras con el Global Shooter. Tenemos las Komodos, tenemos la Raptor. No sé si tenemos alguna cámara más ahora mismo que tenga Global Shooter. Están cada vez limitándolo más. Había más antes. Sí, claro, es verdad. Antes estaba. Bueno, la Phantom, ¿no? Creo que la Phantom. Sí, sí, la verdad es que han ido cada vez, cada uno haciendo sus. Oye, esta vale. ¿Tenéis una batería por aquí para esta cámara? Espera, mira, aquí hay una, aquí hay otra, que le vamos a poner. Es curioso que cámaras sí. sincronizadas sean las que más se utilizan, en fin. Sí, pero yo creo que ahora hay que... Esto aquí, ¿no? Aquí. La tendencia a los días de fotos que les gusta el realizar. Oh, aquí. Hostia, no sé si estoy haciendo... Esto no sé de qué es.
Ah, es de este de aquí. Vale, vale. Ah, vale, que lo tienes ahí ese. Aquí también tiene... Ahí está. Ya está, ya. Bueno, aquí también tiene... Muy bien, pues ya está. Inicializando, ya tenemos imagen de otra. Vale, pues volvemos otra vez a los foros normales de esto, que hemos lo puesto, no sé cuántos, a 4 grados. Eso sí que es un frío pelón. Bueno, para todo lo que tenga que ver. Bien. Y aquí, ¿cómo lo tenemos? Vamos a dejarlo esto. 12.800 ISO. Bueno, ya lo tenemos, 2000. Vale, pues entonces tenemos esto que a mí me apetecía mucho enseñároslo y que además os voy a poner unas imágenes más porque creo que es interesante lo que es la experiencia con los vehículos, ¿vale? Para que lo entendamos, mirad, me fui el otro día, que no tenía otra cosa que hacer por la noche, y me fui aquí a la M30, a lo de mi casa, y paré. O sea, no paré con la carretera, paré yo. Pero hice esto. A ver, aquí, por ejemplo, ¿vale? Esto. Ah, copón bendito. Ahí sí, ahora sí. Hice esto, ¿vale? Da igual porque está el fotograma. Esto sería 180 grados, ¿vale? Daría igual que fuera Rolling Shutter que Global Shutter, si no fuera porque en el espacio tan pequeño siempre habría una parte de escaneo superior y de escaneo inferior. Con lo cual, si fuera un objeto lo suficientemente largo dentro del fotograma, siempre quedaría tumbado. Como es Global Shutter, da lo mismo que fuera toda una masa, que no. Pero sí que es importante a la hora de poder hacer fotografías, ¿vale? Ahora está a 180 grados, ¿vale? Entonces, veis aquí, prácticamente cuesta de saber hasta qué marca de coche es, ¿vale? A 180 grados tendríamos eso, ¿vale? A 90 grados, vamos a coger aquí, por ejemplo, a 90 grados tenemos ya cierta definición, ya vemos coches, no se ven las ruedas, pero ni se ven las personas que están dentro, pero tenemos cierta definición, ¿vale? A 45 grados, vamos a coger por ejemplo estos. Generalmente la gente suele ir todo el mundo a la misma velocidad, como es de 90, pues no cambia mucho unos por otros, ¿vale? Y ahí ya empezamos, ya sabemos qué coches son, ya vemos los faros, pero no llegamos a ver las ruedas. Vemos que son ruedas, pero no vemos los radios, no vemos, ya se empieza a intuir. Y aquí estamos a 22 grados y medio. Vamos a coger, por ejemplo, esta peña, ¿vale? Y aquí ya vemos coches, ruedas. Prácticamente ya se puede ver hasta las manos de las personas aquí, no sé si los veis, y las ruedas completamente definidas, ¿vale? Por eso os enseño y hago hincapié en esto del Global Shutter y la capacidad que tiene de capturar en la imagen para poder fijar esa imagen que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Luego nosotros ya la pintaremos, luego ya trabajaremos las luces, luego ya pondremos las lentes que queramos, más o menos suaves o más o menos no suaves, ¿vale? Pero tenemos esta posibilidad técnica que antes era impensable, ¿vale? Que era la de tener una imagen fijada. ¿El? Que también los saltos entre un fotógrafo claro. y otro del coche son más amplios. Mucho más amplios porque cada vez tenemos un espacio más corto que estamos capturando. Tiempo de exposición y más tiempo de obturación. Y eso es inevitable a la hora de vosotros marcar qué nivel queréis de filas en relación con la imagen que estáis. Hay veces que resulta mucho más agradable, por ejemplo, hacer una imagen mucho más... Mirad, aquí por ejemplo, he hecho esto para que entendáis. Mira, aquí hay esto, aquí. Esto es un flash con la imagen completamente lavada, ¿vale? Es decir, con una obturación muy baja, de tal manera que la imagen queda, el agua queda como sedosa. Sería como si pusiéramos una larga exposición en fotografía, lo mismo, pero en nuestro caso para hacer time-lapses o directamente para hacer imágenes oníricas o visiones. Bueno, tendríamos esa opción. De la otra manera siempre va a quedar algo más eléctrico, pero puede ser que lo necesitemos, porque es una cuestión narrativa, pero también es una cuestión técnica, ¿vale? Entonces, eso es indeterminado. Nunca sabremos hacia dónde queremos hacerlo cada uno de nosotros. Bueno, por suerte no iba a enseñar nada de aquí, así que os voy a enseñar, yo creo que
este no es, aquí, esto es. Yo creo que es interesante también muchas veces entender que las cámaras son nuestro compañero de trabajo, es nuestra herramienta de trabajo allá donde vayamos, ¿vale? Y tienen que aguantar y tienen que soportar. Todas las cámaras del mundo, por muy buenas que sean, puede ser que llegues un día por la mañana y no arranquen. Da lo mismo la cámara que sea. ¿Por qué? Pues porque le haya podido suceder algo, o porque haya recibido un golpe, o directamente la batería. Pero lo normal es que las cámaras cada vez sean más fiables, ¿vale? Y que funcionen muy bien. Cada vez están más testadas, pero sí que es verdad que todo puede suceder en cualquier marca y de cualquier empresa de alquiler. Nunca sabes. Os voy a poner aquí una pieza que, por ejemplo, rodé en Islandia, entre hasta 25 grados bajo cero, ¿vale? Creo que es interesante porque la cámara te permite trabajar muy bien el documental, ir por ella en diferentes espacios complicados, ¿vale? Pregunta qué tal la batería. Y las baterías es lo peor, ¿sabes? Pero no porque es que es lo que menos aguanta hoy por hoy las baterías. Entonces, para poder meterlas, aquí estoy con un acomodo normal, ¿vale? Y, bueno, los guantes, pues claro, todo lo que tiene que ser la operación de cámara en esas circunstancias. Ya me había hecho un documental con Red One en el Everest, con lo cual tampoco es una cosa que... Esa es jodido, pero no, al menos no mueres por la altura, ¿sabes? Mueres de frío y no de altura. Pero bueno, es una herramienta que además te permite trabajar muy bien todo lo que viene a ser, como es pequeña, la puedes llevar muy bien y vas trabajando con ella, ¿sabes? En las cuevas y tal, haciendo moñas encima del hielo, ¿vale? Ahí, eso. Oye, creo que hay aquí alguna cosa, a ver, ¿qué pusimos? Aquí. Y como... lo que viene a ser el mundo del hielo y del frío allí. Pero creo que es interesante que lo veáis, aunque sea rápido, aunque sea una parte. Esto lo hice con mi amigo Cristóbal Serrano, que es un fotógrafo estupendo, y os pondré esta pieza, os la pongo un poquito así en cosas por ahí por Islandia, y luego otra que hicimos también con él, con Cristóbal, como director y como creador, que hicimos en Costa Rica, también es súper bonita con la selva, ¿vale? Todo con Komodo, todo esto es Komodo. Sí, el dron es el otro, el 4 Pro, como 4 Pro se llama, DJI, el que es pequeño, el que tiene como 3 puntitos, 3 lentes, ¿sabes? Sí, esto está todavía en edición, o sea, que estamos viendo un proxy chungo sin etalonar ni nada, pero bueno, está bien para ver un poco, ¿sabes? Para ir viendo un poco de qué va, ¿sabes? ¿Cuántas lentes llevaste, sabes? 3, un 28, un 50, perdona, un 21, un 28 y un 50. Sí, Leica M, Leica, las M08. Estos... ¿Baja temperatura no te dan problemas? ¿El qué? ¿Baja temperatura no te dan? ¿Las lentes? Sí, no, las lentes no. El problema de las bajas temperaturas siempre son dos. Las baterías y las personas. ¿Sabes? O sea que no hay otra cosa. ¿Sabes? Al final es más, incluso te diría yo, al final hasta las baterías se solucionan. El problema son las personas. Pero bueno, sí, esto está guay. La verdad que es una pieza que cuando esté hecha va a quedar preciosa. Aún... ¿No tenía problema de cuando se enfriaban los anillos? ¿Eran más costosos de manejar? No lo sé porque va con un motor, entonces no las toco. No, porque además, ¿sabes qué pasa? Es que, mira, hay un tema... Vamos a ir... Son elementos mecánicos la grasa el metal, y las grasas. pierde fluidez, pero... Mira, yo te voy a decir... Me voy a ir dejando esta pieza mientras lo terminamos de hablar. Lo voy enseñando. El problema de todo esto es que cuando tú estás con tanto frío, hay un punto que es donde tú ya corres riesgo, ¿sabes? Es decir, que sí, que estás ahorrando un documental y estás ahí. Pero primero, estás en una capa de hielo, solo, con crampones, andando por ahí sin nadie. O sea, es decir, si tú ahí te caes a 20 bajo cero y se rompe el hielo, tienes como un minuto para encomendarte a Dios, ¿sabes? No tienes, o sea, mueres, o sea, directamente. Entonces, ¿qué van a durar las lentes? Y es que ni me preocupo, como van en el motor de foco, es que ni me preocupo. Y aparte es que no puedes soltarte, o sea, dentro del guante llevas otro guante fino porque no puedes ir
tienes que llevar dos. Claro, entonces vas ahí y dices que sea lo que Dios quiera. Te vas marcando un poco las piezas que tú puedes, o sea, las tomas que tú vas a querer, porque no puedes decir voy a hacerlo todo, ni voy a estudiarlo todo, porque es como, venga, vamos a ver, vamos por faena, esto y esto, que funciona. Entonces vas sacando una detrás de otra, ¿sabes? Y esta es otra pieza, también con Komodo. La Komodo es que te permite time-lapse, te permite trabajar, es una cámara estupenda también. Aquí, para todo lo que tiene que ver con naturaleza, la puedes colocar. El tema del Global Shooter va fenomenal con todos los animales, ¿sabes? O sea, es una cámara como muy polivalente a la hora de poder trabajarla, y entonces te permite, puedes llevar dos cuerpos, y eso a mí me da mucha tranquilidad muchas veces cuando voy a sitios complicados que dicen, ostras, no sé, vamos a ir a rodar a tal. Digo, llevaremos dos cámaras. No, que no pesan nada, no cuesta nada. Entonces sí que soy muy partidario siempre de llevar, cuando voy a todos estos sitios, dos cámaras, ¿sabes? Por lo que os digo, porque es que es por un tema de tranquilidad personal. O sea, es que me da pánico despertarme por la mañana y que una cámara no arranque. Estoy seguro que si llevara una única cámara pasaría, pero como llevo dos nunca pasa. Entonces entonces es como, venga, pues entonces esto está bien así, ¿no? Y eso da, joder, pues la verdad que va bien siempre tener esa tranquilidad, ¿no? Ese nivel de tranquilidad. Luego me gusta mucho, esto es con la Komodo normal, ni siquiera es la Komodo X, y es que han solventado muy bien todo lo que tiene que ver con el espacio de color y todo lo que tiene que ver con el tema de las pieles, y entonces para todo lo que tiene que ver con naturaleza, trabajos en exterior, seres humanos, es que está optimizadísima. Es una cámara que la verdad que es sorprendente lo bien que va, ¿sabes? Bueno, y aquí... El de highlights. Sí, la verdad que, bueno, es que cada vez hacen como más temas de polarización dentro de lo que es de media fase, porque nos hemos acostumbrado a ver pieles apagadas, no pieles brillantes, entre los, ¿cómo se llama?, los maquillajes y tal. Entonces, cada vez le ponen menos le quitan más fases, aunque sea media fase, pero le quitan siempre, ¿sabes? Os voy a poner aquí una cosa con la última de las ópticas y con eso acabamos, ¿vale? Que son estas. Las probé el otro día, me las llevé para hacer un rodaje, que son las Arles, ¿vale? Y me llevé una que era el 40, creo recordar. Ahora lo veremos allí, no me acuerdo cuál es. Yo os lo enseñé. El tema es que todo esto, lo que rodé con estas, aparte de lo que os he enseñado antes, allí con el Recine X, lo rodé con esto. Y entonces, no, inexorablemente os tengo que enseñar las dos cosas. ¿Vale? No queda otra. Mira, aquí, estos son los fondos que os he enseñado antes en el Recine X, ¿os acordáis? Así estamos. La monté encima de una mochila, subí yo solo, corriendo, y ahí eso es lo que hice. ¿Os acordáis que antes hemos hecho esto? Pues eso. Y esto me lo llevé el otro día, ¿vale? Me llevé el 35, bueno, me lo dejó Isabel para rodar. Y rodé, a mí me gusta mucho hacer cosas de documentales de chef table, cosas de comida y de cocina, y entonces hicimos una intro para un documental de cocina, ¿vale? Muy bonito, sobre un restaurante de estrellas Michelin que lo ha ido alcanzando este año, y entonces un tema de superación, pueblo, una cosa muy chula. Y la parte de la intro la rodé con esta óptica, que me sorprendió muchísimo. Me parece una óptica muy interesante, muy limpia, muy perfecta, muy contrastada, ¿vale? Pero que además te permite trabajar en VistaVision y que tiene un T1.5, ¿vale? Entonces, 4, bueno, sí. ¿Él? Bueno, yo dudaría mucho de que la gente cuando pone esto sea exactamente lo que pone. Seguramente pues, si pusiéramos un aparato nos darían algunas sorpresas, algunas ópticas. Y eso es parte del precio de la lente. Claro. Que él marque lo que realmente... Yo tengo mis dudas, pero bueno, a veces es innecesario trabajar completamente abierta con todas las ópticas. Yo no soy un partidario de trabajar completamente abierta, no sé que busques algo estético, ¿vale? Porque eso de que no se vea muchas veces o no tengas capacidad para decidir el punto de foco, a mí me resulta un tanto desagradable. Yo soy que suelo trabajar generalmente a 2,8 en la mayoría de las grabaciones, a no ser que realmente necesite romper completamente la imagen por una cuestión narrativa, sino
sí que tiendo a trabajar entre 2 y 2,8. Entonces, cada uno construye como quiere, ¿no?, su historia, pero está bien siempre tenerlo, por si necesitas en algún punto, pero la apertura de las ópticas no solamente hace que tengas más luminosidad, sino que cambia el carácter de las lentes. Tienden a ser siempre más suaves, los flares explotan más, tienen más dispersión las lentes. Entonces, aparte de la cuestión técnica de que entre más o menos luz por el canuto, tiene que ver también con el comportamiento de cada una. Depende de cada uno lo que quiera. Pero sí que las utilicé con el freelancing y entonces hice unas tomas muy bonitas, que el freelancing es el sistema para poder elegir el plano focal en base a lo que cada uno quiera. Entonces sí que usé, en ese caso puse, veis aquí tenemos las dos cámaras, una que era una Monstro con el freelancing y está la óptica Arles, y la otra le puse una Otus, una Zeiss Otus. ¿Vale? Ahí lo tenemos con el 35. Hice de las mías con él, ahí, y ahora, la verdad que me sorprendieron muchísimo porque me parecen unas ópticas espectaculares para el precio que tienen, me parecen espectaculares completamente, ¿vale? Fijaros qué tipo se ve, ¿no? Ahí, vale. Fijaros qué definición tienen, cómo controlan en la parte de las altas luces, cómo no hacen ningún tipo de rotura de luz, cómo tienen la definición. Son muy bonitas, ¿sabes? Luego utilicé el freelancing para poder tener el plano focal de aquí del ojo a la mano, ¿vale?, cambiándolo y así tener pues una cosa diferente, ¿vale? O, por ejemplo, en ese caso veis que tenemos ahí esa... Fijaros también con la reproducción de color que tienen las Arles, que es espectacular, cómo queda el color y cómo quedan las pieles, ¿vale? Y ahí puse el foco en los ojos y en la trucha que estaba trabajando, ¿vale? Ahí cortando eso. O aquí en este caso, ¿vale?, veis que ahí como tienen un buque súper bonito, sobre todo si las cierras un poquito, tienen un buque como muy roto, ¿vale?, muy circular, ¿vale?, porque es con los iris que tiene es muy circular, y luego con el freelancing lo que hice fue poner el plano focal así para quitarle y que solo tuviera foco en la parte de la cara. Os voy a poner algún vídeo de eso porque es interesante verlo en vídeo, porque en foto siempre es una cosa chula, ¿no?, como hay, ¿no?, lanzando de las suyas. O ahí en la mano y en los ojos, las Arles me parecieron unas ópticas preciosas y espectacular para el precio que tienen. Es que son, o sea, es increíble. Es que están súper chulas, o sea, es que son unas ópticas que... Sí, ya les pregunté por ellas, porque ya las había oído que los iban a hacer así y me gustaría probarlas, pero no sé exactamente qué van a sacar, tendremos que verlas, ¿sabes? Este es el control del plano focal que habéis visto allí y ahí lo tenéis en vídeo, ¿vale? Por ejemplo, esto está, a ver aquí, ahí. Y aquí lo podéis ver en vídeo cómo se ven las Arles. Y el buque tan guapo que, fijaros el foco de la izquierda, el buque tan guapo que queda ahí, que perfectamente. No, esto es un clip entero, quiero decirte, es un clip de rodaje. Aquí habrá de todo. Cosas buenas, malas y hasta malísimas. Tiene un contraste muy chulo. Es que tienen un nivel de contraste brutal, o sea, es que es una cosa... Tú fíjate qué nivel de... Es que estoy metiendo la luz directa, no de uno, de dos aparatos directamente para romper. O sea, es que... A ver aquí. Mira aquí cómo entra... A ver, desde aquí, por ejemplo. Ahí no tiene foco, pero vamos, ahora... Ya a ver hacia ahora se irá. ¡Fum! Es que tienen muy guapo todo lo que viene a ser el perfil. Me gustaron mucho. Lo que necesito es probarlas un poco, pero probar 3 o 4, ¿sabes? Para ver qué tal van. ¿Sabes? Me parece interesantísimo, ¿sabes? Bueno, pues esto lo tenemos. Ya tenemos, hemos hablado de todas las ópticas, hemos hablado de las dos cámaras, hemos marcado algunos highlights de cada una de ellas, y hemos puesto ejemplos. Así que solo nos quedaría dar una conclusión a todo esto por vuestra parte, que me dijerais si tenéis alguna duda o si queréis ver alguna cosa más. Si os ha gustado también estaría bien. Y
que las probaréis vosotros un rato aquí. Yo creo que hay un rato para poder probarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, os van a pasar el micro si tenéis alguna duda. No me digáis que ha quedado todo claro. No me digas que no he tenido... Sergio, lo que has comentado antes de la estabilización por los giros, Sí. ¿Tiene que ser a través del régimen X o...? No, lo tienen ya implementado también en el DaVinci Resolve, lo tiene metido. Y entonces tú le puedes meter allí y coger los parámetros del giróscopo, tanto de movimiento como de aceleración. Los tienes allí. En la versión 20. En la 20, sí. Bueno, ahora están en la 19 no sé qué, pues la siguiente es la 20. Ahí lo metes con todo. Y está guay, claro, porque intermedio sacaron ya un aparato, no sé si os acordáis, que capturabas todo, tenías que hacerlo por TC, era un rollo porque nunca se sincronizaba. A poco que la fase fuera un poco mal ya no iba, pero ahora que ya está metido directamente en las cámaras, es que es espectacular. O sea, es que coges un plano movido y es que lo estabiliza, es que es brutal, o sea, es alucinante. Además le puedes decir que sea en X, en Y, es una cosa espectacular. Sí, sí. Entiendo entonces, continuando un poco con esa pregunta, que toda la metadata ya se controla en el DaVinci 20. Me imagino. ¿No? Sí, y no solo eso, sino que además el problema es que cada uno van haciendo sus idiomas, tío. Es que es un poco que parece que sea un poco como el futuro, o sea, la necesidad de tener los metadatos de todo es como que todo el mundo se quiere asegurar de tener toda la información. Y parece que es algo lógico, en vez de tener un parte, tenerlo todo metido allí. Pero todavía les falta que haya idiomas de comunicación, tanto de lentes, como de mandos de foco, como de cámaras. Cada uno pues todavía tiene su... Ese es el problema, que son distintos algoritmos matemáticos de corrección en el DaVinci que en el Redcine. Pero he visto que trabajan mucho con el Redcine y a mí el Redcine me resulta corto, claro, no puedo hacer nada. Sí. Entonces estaría muy bien que en el DaVinci pudiésemos leer todos esos metadatos. Hombre, yo creo que sería algo imprescindible, porque es que si no, le dejas a mucha gente a mitad de posibilidad, ¿sabes? O sea, el Redcine es el Redcine y vale para lo que vale. Tienes que meter un plano en el Redcine, los portas y ya sigues en DaVinci o algo así. Sí, eso no ayuda, nunca ayuda para nada. Es un tema de idioma, que no se comunican ahora todavía, pero no lo solo, o sea, es un tema de información, de algunas de las informaciones, no de todas, de algunas de ellas. Supongo que en algún momento lo irán cada vez actualizando. Sí, una cosa que lo que hace es optimiza los clips, los traduce a su idioma, y entonces la caché y todo va mucho mejor. Sí. No sé si por ahí podríamos salvarlo. Y otra cosa, bueno, yo que he venido a ver la cámara, aunque las últimas lentes no me gustan mucho. Sí, Y la X trabaja a 16 bits flotantes. Sí. Y en RAW HQ tiene un pelín de compresión. Claro, el Red dice que no, pero yo claro que las tiene, porque las tarjetas van a 800 como máximo, ¿vale? Entonces, para que llegue a 800 tendría que ser 800 a 25 fotogramas por segundo, pero es que no llega. O sea, en HQ tú puedes hacerlo a 50 fotogramas, con lo cual, si a 50 fotogramas hace HQ, a 25 hace HQ, hay algo ahí que está comprimiendo. Es decir, que no llega a todo el ancho de banda. Eso es obvio, ¿sabes? Es decir, que siempre hay una compresión. Es verdad que el flujo ha aumentado mucho de datos, el bitrate que ahora tiene, de Komodo no lo sé exactamente, sé que de la Raptor es de 360, 380, entonces ha aumentado mucho respecto a lo anterior, pero claro, siempre está en ese idioma suyo del R3D, que igual es suficiente, igual sí, pero estaría bien que tuvieras la posibilidad de utilizar todo el ancho, o sea, no sé, Super X, Super HQ, imagínatelo, ¿no? Algo así. Yo en mi caso estoy un poco en la línea que estoy por llevarme la Komodo X de segunda unidad y la Raptor de cámara principal, ¿no? Que solventaría un poco esos problemillas. Pero por eso quería saber, hoy venía un poco a que me contases hasta qué punto, que ya has explicado algo, machea bien la Komodo X con la Raptor. Con la Raptor, sí, machea fenomenal. Es el mismo espacio de color, la misma curva de gama. Prácticamente el mismo sistema de extracción del sensor, uno para una oblea, desde la misma oblea para sensores más grandes y más pequeños, y usa las mismas tarjetas. Entonces, claro, hay muchas cosas. Pues es que son dos sensores diferentes. Son dos sensores.
¿El qué? Tú que dices que son mundos distintos, que te gusta mucho más la X. Y es que no tiene nada que ver, es que la Raptor y la Raptor X, para empezar, son dos sensores diferentes. Es que la Raptor X es de SMC3. Es que mira, Isabel está hablando acerca de la Raptor y la Raptor X. Las dos son de SMC3, pero la de SMC3 de la Raptor se quedó con una cosa como intermedia, ¿vale? Se quedó sin hacer, lo primero, Global Shooter, tiene Rolling Shooter. El sensor no llega a ser el tipo de sensor avanzado y con la relación señal-ruido tan bajo como tiene la Raptor X. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, que es el Expanded Highlights. Aquí no hemos hablado de eso porque esta cámara no lo tiene. El Expanded Highlights es algo directamente mágico para los directores de fotografía. Poder disponer de tres stops y medio más de latitud en las altas luces es que es algo espectacular. O sea, es que es algo... a mí 3,5 me parece mucho. No lo sé, no he hecho unas pruebas técnicas. Yo cuando tengo hasta los 3,5 lo pongo. No me importa a lo mejor si, por ejemplo, es un sol que haya un punto quemado, porque se vea el punto del sol, no me importa, pero me pongo las ventanas hasta los 3 stops y es algo, o sea, es que es alucinante cómo funciona. ¿Y pierde un poco de saturación de color? Lo que sí que pierde es la definición que tiene, la definición en los movimientos. Es decir, a la hora de hacer el Global Shooter, como realmente lo que te está haciendo es como 2 fotogramas a la vez, entonces cuando tú mueves no puedes mover a la misma velocidad. Tienes que tener la picardía de que el movimiento de cámara lo hagas un pelín más suave para que no se... La mayoría de las veces pues, tiendo a hacerlo mucho más contenido. Entonces ya sé que lo que voy a usar es ahí. Y otras veces me da igual y corro detrás también de los personajes. Sí, y eso es que es espectacular. Esas dos cosas ha cambiado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Hay una cosa que no os he contado y que a mí como operador de cámara me ayuda mucho a la hora de trabajar con las nuevas cámaras de SMC3, es el monitor. El monitor que tiene también, y eso da igual, es de SMC3, es que es un monitor con muchísima luminosidad, que de hecho tiene tanta luminosidad que se calienta, que es HDR, es casi DCI-P, bueno, es DCI-P3, no llega al 2020, pero que tiene muchas herramientas internas a la hora de configurar el logarítmico, de poder hacer los perfiles, y eso me ayuda muchísimo. La verdad que, o sea, ya no es solamente lo que es la cámara, sino todas las herramientas que van alrededor, porque al final tú tienes una cámara que te sirve, pero tienes que tener otras herramientas alrededor que te tienen que también servir y con las cuales tú tienes que poder manejar y poder dar el resultado final. Las tarjetas, pues es que es un compendio de circunstancias, ¿no? de elementos al final para hacerlo funcionar. Otra cosa que ayuda muchísimo es, por ejemplo, la configuración de la cámara a la hora de hacer un black shading. No es lo mismo tener una cámara de SMC2 o la primera Raptor de SMC3 que tardabas muchísimo en hacer un black shading a estas cámaras actuales que primero duran muchísimo y que tardan 20 segundos. El arranque, la inicialización, hay muchos elementos, pero el Expanded Highlights y el Global Shooter son dos cosas, Isabel, que hacen que sea una cámara completamente diferente. O sea, que sea una evolución, un salto meteórico. Dentro del mismo concepto de caja de cámara no tiene nada que ver. Pero al final el Global Shooter te estás comiendo la mitad de los píxeles, porque es como un interline transfer. Tienes una columna de píxeles que son los que trasladan la información, si no me equivoco. No, porque él sigue haciendo el muestreo 3.1 o 2.1, 4.1, dependiendo de cómo lo haga, y lo hace internamente, sigue escaneando en fotogramas completos, pero la situación es la misma. Lo que sí que hace es la interpolación de los colores sobre eso. Lo que no lo hace es sobre la luminosidad. Todos reciben luminosidad, pero no todos reciben todos los colores en el RGB, ¿sabes? Dependiendo cómo sea la malla, la que tenga, pero sí que tiene el color, sí que lo reparte 3.1, 4.1, dependiendo de la compresión, pero lo que es el muestreo de luminosidad lo hace completo, ¿sabes? A mí me gusta otra cosa, otro elemento más cuando trabajamos con esta cámara, con las Komodos X Komodo, es que tú tienes una posibilidad de poner cualquier tipo de montura. Es decir, yo decido trabajar con ópticas RF. Ahora tenemos las nuevas de Nikon, que además te permiten montar monturas Sony, con todo lo que tiene que ver con el autofoco, que hay veces que te puede venir bien según qué situaciones, sobre todo el autofoco nuevo, que es espectacular, como todas las cámaras que están cada vez actualizándose y que es una cosa flipante como
si te gusta que lleve el foco automático, que lo pueda hacer. Pero el hecho de que puedas desde una única cámara, como la Komodo, tener una óptica RF, una óptica PL, una óptica LPL, una óptica M, todo con adaptadores, también te abre un abanico de posibilidades brutal, porque tienes muchísimas opciones como director de fotografía a la hora de seleccionarlo. Oye, no, voy a usar una óptica Canon, por ejemplo, o no, voy a usar las ópticas en montura M de DZO o de Leica, o las ópticas PL o LPL. Hostia, te aparece un montón de posibilidades, no tienes que morir al palo de cada una de ellas, ¿no? Y eso está muy bien porque te permite trabajar en un rango de ópticas muchísimo más amplio. Por poneros un caso, las ópticas habituales tanto de Nikon como de Canon te permite trabajar con teleobjetivos para hacer cualquier tipo de documental que puedas ir a caza fotográfica, te puedes ir a hacer documental de naturaleza y dispones de ópticas Sigma, Tamron, Canon, ¿sabes? Nikon, ¿sabes? Que son ópticas fotográficas brutales que te aproximan a los diferentes motivos prácticamente como si estuvieran al lado. Yo, por ejemplo, me suelo hacer bastantes documentales por África y me suelo llevar unas ópticas Sigma que son 150-600, que me gusta mucho, con un duplicador, y entonces para hacer animales, jirafas o los leones o lo que sea que salga por ahí ese día, pues me llevo eso y la verdad es que me funciona muy bien, porque son ópticas relativamente pequeñas que las puedo llevar en una mochila y que no suponen un desembolso brutal para la producción. Llevas una óptica relativamente barata y dices, ostras, hoy vamos a hacer animales, pues venga, nos vamos al parque no sé qué y pones el 150-600 y con eso te haces, o surferos que están en la costa, vete a saber, cada día, y las llevas ahí, la llevas en el maletero y no tienes que decir, no, es que vamos a traer un super objetivo que va a costar, no, tú lo llevas ahí, son ópticas relativamente baratas, ¿sabes? Sí. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia como director de fotografía en el documental de Héroes que hiciste por 2021? Pues eso estuvo bien, eso fue pues eso lo hicimos en el 2000. Lo que os puedo contar es que hay personas a los que tienes que llevar, cuando hagas entrevistas, en LQ, las tarjetas, porque, claro, había tantas cosas que contar, que querían contar ¿cómo se llama?, la banda, que claro, fue como, hostia, vamos a lanzarnos y vamos a contarlo todo. Entonces, claro, hubo entrevistas, te puedo asegurar que hubo entrevistas de 8 horas. 8 horas a 2 cámaras. Entonces llevaba una Gemini y una Monstro. Y no había tarjetas, no había discos duros, era como, no me lo puedo creer. Y seguíamos ahí, sí, fue muy bien, siempre. Hombre, para un tío de Zaragoza, ¿sabes? Yo soy de Zaragoza, hacer que te dejen hacer la fotografía del documental de Héroes del Silencio, que es como con la gente con la que habías crecido, era como, ostras, qué guay, ¿no? Sí. Sí, ya había trabajado muchas veces con Enrique, me había hecho 2 giras más y había hecho como 10 o 15 videoclips con él, o sea, un montón. De hecho, hasta en uno salgo yo, ¿sabes? O sea que sí, ya nos conocíamos hacía mucho, pero estuvo muy guay hacer eso, sí, siempre está bien. Es una cosa muy bonita. Antes lo hablábamos ahí, ¿no? Decíamos, la suerte que tenemos como operadores de cámara es que nos aproximan a realidades que de otra manera es impensable, ¿no? Un día estás haciendo... Mira, ese día, por ejemplo, hacíamos una de las entrevistas de Héroes del Silencio. Yo por la tarde cogía el AVE, que lo cogí por los pelos, porque son de estas entrevistas eternas, que además no las podías cortar. Entonces cogí el AVE, estaba en Zaragoza, me vine a Madrid corriendo, al día siguiente salía a primera hora de la mañana y salía a San Francisco. Y en San Francisco me pilló un ciclón, un tornado en Atlanta, casi, o sea, horroroso. Pero llegué a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba en San Francisco rodando con un tío que hacía cómico de estos, hablando, ¿no? Hostia, que vas pasando como de unas cosas y en este negocio nuestro es como, tenemos la suerte de poder vivir una vida mucho más intensa, ¿no? Y mucho más cercana, con gente que dices, hostia, son referentes y además creadores y tal, y eso está guay, ¿sabes? Sí, eso estuvo guay. Eso estuvo guay aquel documental, sí, eso estuvo muy bien. Solo creo que lo llevó Morante, ¿no? El director era Alex Morante, que era muy buen director. Está ahora haciendo muchísimas series y tal. Y La Mata era el productor, sí, muy guay. Estaba muy bien. Muy bien. A ver, yo tengo 3 preguntas y una reflexión. La reflexión es, pensemos que estamos rodando, a ver qué compresión necesito. Quiero decir que si tú no hay movimiento en la imagen, no vas a hacer una corrección de color muy selectiva,
poder trabajar con mucha compresión que no se va a notar en la imagen. Y una entrevista es uno de esos casos. Totalmente. Yo estoy quieto, no estoy moviendo mucho la cabeza, quitando los pelos de Bunbury, que a lo mejor eran un poco más complejos. Pero bueno, eso es una reflexión. Preguntas que me interesan con tu experiencia. Como has trabajado en situaciones de mucho frío y mucho calor, ¿qué tolerancia tiene en la actualidad del Black Saddle de red? Pues se da la... Mira, esas son las dos, tienes otra más. Tengo otra que es si hay que colimar la cámara cuando cambio de una montura a otra. Y la otra ya no me acuerdo. Pues mira, de atrás adelante. La montura es necesario colimarla con cada una de las cámaras para saber cómo están macheados los diferentes monturas. Es interesante siempre hacerlo, ¿vale? A no ser que no te interese el fiel, que puede ser que no te interese, entonces te dé lo mismo, que puede, a veces es mi circunstancia, digo, pues me da igual cómo quede el fiel, entonces cojo una montura, cojo otra y ya está. Pero sí que es lo suyo, que si vas a montar, en este caso es una montura con NDs internos, que la pruebes y que la colimes, eso está claro. Y si montas la LPL, que la colimes. Luego siempre esas dos que vayan juntas como un tándem y ya está, porque luego ya se aprietan y se quedan exactamente en la misma posición. Especialmente esta que está muy bien pensada con unos tornillos. Si pones otras de otras marcas, no pasa eso, porque cada una tiene un torque de apriete y esta no, esta se queda en un sitio. En la segunda pregunta, en la del tema del Black Saddle, es que antes había que tener en cuenta que había un Black Saddle electrónico y otro físico. Ahora la cámara se controla muy bien. Cuando hace muchísimo frío, no se puede calentar. Ni esta ni ninguna otra. Entonces, a mí me pasó una vez un compañero que estábamos en Rusia, me dice, oye Sergio, es que no puedo calentar la cámara. Digo, tápala, coño, como cuando tienes tu frío, te tapas las manos. Entonces le tapas los ventiladores, porque los ventiladores tienen un tope mínimo que nunca se para. Es decir, llega a 20 y 20, pero a 20 con 25 bajo cero es que la cámara está helada. Con lo cual tienes que taparlas, yo le pongo cinta de cámara y ya está. Entonces yo lo aprendí cuando me hice el documental del Everest, dije pues ya está. Entonces llevaba gorro, llevaba cosas, pero no tienes otra. Es decir, eso pasa y pasa durante un rato. ¿Por qué? Porque luego sale el sol y pasas al extremo contrario, estás achicharrado. Entonces tienes que estar siempre jugando en esa situación un poco de por dónde me va a venir el tiempo. Con las cámaras actuales es mucho más fácil porque la electrónica también es muchísimo más controlable. Tú tienes antes tenías un rango de velocidades de obturación muy limitado y ahora tienes un rango de obturación mucho más amplio. Y además se nota menos, se nota muchísimo menos. La verdad es que cuando las situaciones son, vamos a llamar, extremas, hay veces que no tienes opciones de estar ahora con muchos pijerillos, entonces dices, bueno, ya lo que sea, aunque esté el té en amarillo, casi se queda y esto lo voy a rodar, no pasa nada porque es esto o mis dedos. Entonces hay que optimizarlo. Y la compresión. La compresión, si el objeto no se mueve, pues son como pinturas. Tú realmente de una pintura vas a pasar a la pintura número 10 y casi no se va a mover. Yo, mira, fíjate, hago muchas entrevistas en LQ, ¿vale? Y hay veces que las hago en LQ, pero con el HDRX, esta no es la cuestión. Pero, ¿por qué? Porque sí que necesito la latitud completa y luego ya le daré yo el punto justo de subir o de bajar el contraste, pero en LQ. Y me va genial de esa manera. Porque tengo un buen rato de entrevista y te dicen, no, las entrevistas grábamelas en 2K. Bueno, las grabas en 4K. No, tíos, no. Las entrevistas, el 2K, el 3K, el 4K es una decisión del director de fotografía en base no solo a una cuestión técnica o de discos duros, sino una cuestión estética. Porque la profundidad de campo y el bouquet que vas a tener es diferente. Entonces no se puede reducir a una cuestión técnica, a una cuestión económica. Eso no es así de fácil. Entonces, esa lucha o esa manera de enseñárselo a la gente es una didáctica que tenéis que ejercer vosotros como operador. No quiero coger un trozo del sensor, quiero coger todo el sensor. O al revés, quiero tener más profundidad y cojo una mierda de... Eso depende de cada uno, pero que no puede ser una cosa que diga, no, es que gastáis un montón de discos duros. Ya, tío, es que ya ves, ¿sabes? Entonces, claro, eso es una cuestión que es mejor LQ, sí, sobre todo en entrevistas, yo lo hago así, y a lo mejor cojo el LQ, digo, mira, en LQ, ya es más, ahora tienes XLQ, no me he atrevido nunca a usarlo, pero en LQ lo hago siempre, ¿sabes? Siempre, sí. Y lo que sí que hago es, mira, el formato RAW vuelca tarjeta cada 4 gigas, es decir, cada 20 segundos, 30, depende, en LQ cada minuto, vuelca un bloque. Si algo sucediera, lo que fuera, te rompería hasta el último bloque del último minuto. Una entrevista a lo mejor de 2 horas,
Vale. En una entrevista de 2 horas no puedes si no estás cortando, porque es que te la juegas. Si haces un ProRes, sí que existe la opción de no cerrarlo y no cortarlo y estropearlo completamente, ¿vale? Yo creo que el R3D siempre es algo mucho más óptimo. También es verdad que te dicen, ostras, no me lo hagas en ProRes, házmelo en ProRes, que es más fácil de manejar. Y dices, ya, y si se rompe una cámara, o sea, si se para un archivo y se corrompe, ¿qué hacemos con el ProRes? No lo recuperamos. Sin embargo, el R3D, por lo menos sabemos que hasta el último minuto lo vas a tener. Eso es una cosa importante. Y al final el peso es el mismo, porque para trabajar un 4K 422 HQ, que sería algo aceptable para poder tener, al final el peso es mayor que un 6K LT, ¿sabes? Porque tienes 6K, puedes reducir, puedes ampliar sobre el fotograma, tienes los 10 bits que te deja el LT, pero tienes toda la latitud y todo el sensor, francamente. Perdona, antes creo que querías hacer alguna pregunta. Sí, no, estaba que confirmase las lentes, pero creo que en Leica, ¿no? Porque después Sí, esas eran unas M08, unas Leica M. Yo me gustan mucho también utilizar, voy mezclando cosas de lentes, pero las M08 estaban por aquí, espera, creo que estaban, a ver si hay algo por aquí. Ahí. A ver, aquí, aquí. Voy a poner este otro. Y así lo dejamos por detrás si queréis. Ahí, aunque estemos hablando, ya está. ¿Sabes? Sí, esto es el dron, esto es el ¿cómo se llama esto? El DJI 4S Pro, ¿sabes? Te permite ahí. Sí, pero el rostro sí es el M08. Sí, ves ahí cómo hace esa rotura de las altas luces, esa suavidad, todo esto. Sí. Son 1.4, que van muy bien, pero cambia la estructura interna, o sea, como tiene los alabes que hacen esta formita, no hacen una forma redonda, está muy bien. Está guay. Esto es con la Komodo antigua y la verdad que tiene mucha sensibilidad, sorprendente lo bien que queda con todo lo que viene a ser, o sea, que puedas tan pronto rodar en situaciones con luz y todo, ¿sabes? Bueno. ¿Y el tema filtros, sueles usar filtros con este pack? Con estas lentes. Mira, aquí llevas este sistema lleva unos NDs internos, entonces yo los meto, normalmente los suelo meter aquí y los voy dando, y entonces va desde 0.6 hasta 2.1, y lo que falta de filtros lo pongo por delante, lo que sea. Pues lo normal es que si estoy en un sitio... ¿Sueles usar, filtros? Sí, siempre, además es obligatorio, o sea, porque, a ver, te dicen de 0.6 a 2.1, pero realmente del 1.8 al 2.1 cambia, o sea, yo noto cambia el perfil, que a veces que lo uso, hay veces que dice, no, es que esto me gusta, o sea, le digo, no, ponlo a 2.1 y así queda todo como un glow, más roto, pero sí hay que meterle unos LEDs, los que tú quieras, hay que llevar un juego siempre. Y además te digo una cosa, hay veces que no los quieres llevar y ya está, y los quitas, ¿sabes? Eso sí, es interesante llevar siempre el juego completo, sí, con todo. Glimmer o chocolate? Siempre, sí, yo llevo de todo, llevo filtros, tengo algunos rotos que me los he roto yo, los he trasteado y también los llevo también, sí. Cada uno eso. Pues creo que con esto lo damos ya esto por finiquitado. Cualquier cosa, oye, ahí me tenéis. Gracias a todos. Gracias a Visual, gracias Cats, a todo el mundo.